¿O si se ve? Perfecto. El día de hoy, jóvenes y señoritas, vamos a avanzar el tema de recursos de laboratorio de bioquímica clínica. Ya, este es un tema un poco adinámico, vamos a decir, porque durante el desarrollo de esta práctica, lo que van a hacer ustedes es familiarizarse con los diferentes recursos que vamos a llegar a utilizar en el laboratorio de bioquímica clínica. Ya no es tanto un tema en el que haya que razonar muchas cosas, sino más que memorizar y conocer, ¿no?, los diferentes recursos. Vamos a tener que en el laboratorio de bioquímica clínica vamos a poder clasificar a los recursos que hay en recursos humanos y en recursos no humanos. Dentro de los primeros, que son los recursos humanos, vamos a destacar a los especialistas en el área, a los juniors, a los técnicos, a los practicantes, al personal administrativo y también al de limpieza. Pero durante esta práctica nos vamos a centrar en hablar de los recursos no humanos. Entre ellos vamos a hablar de los equipos que hay en un laboratorio. Para comenzar, el espectrofotómetro, ¿ya? Este es un equipo de laboratorio que va a medir la región del espectro de la luz absorbida o emitida por una muestra cuya concentración se desea averiguar, porque todas las sustancias pueden absorber energía radiante, es decir, luz, ¿ya? Esta luz puede ser ultravioleta, puede ser visible, puede ser infrarroja. Bueno, va a depender de la estructura de la molécula en sí, lo que va a determinar qué sustancia química es. A lo que quiero llegar es a que cada sustancia de laboratorio, cada molécula, tiene la característica de poder absorber una cantidad determinada de luz, y la luz es una forma de energía, por eso lo dice aquí, ¿ya? Entonces, como decimos, si una sustancia solamente puede absorber una cantidad determinada de luz, va a ser precisamente esto lo que nos va a ayudar a identificar las diferentes moléculas o sustancias en una muestra. Vaya, eso es a lo que se quiere llegar con el espectrofotómetro. Tenemos que el color de la sustancia se debe a que cada molécula va a ser capaz de absorber ciertas longitudes de onda de luz que va a incidir sobre ellas, que les va a llegar, y solo van a dejar pasar hacia nuestros ojos aquellas longitudes de onda de luz que no absorben, ¿ya? Los componentes básicos del instrumento del espectrofotómetro son la fuente de luz, también conocido como foco, un selector de la longitud de onda que vamos a conocer como monocromador. Vamos a tener los filtros y las cubetas, que son unos tubos especiales para las muestras del espectrofotómetro, y un detector digital. Para la parte del espectrofotómetro es la doctora Hidalgo la que se encarga de dar una información mucho más detallada de las funciones de este equipo de laboratorio, ¿no?, porque vemos que es un poco avanzado. De todas maneras, cuando ustedes estén avanzando el tema de proteínas, en el segundo bloque de los contenidos de teoría, van a tocar un poco este tema, ¿ya? Entonces vamos a dejar por aquí esto del espectrofotómetro. Los principales pasos para manejar el espectrofotómetro son los siguientes. En primer lugar, tenemos que verificar el voltaje de la corriente del equipo. Sabemos bien que este tipo de equipos de laboratorio son fabricados en otros países, donde son los fabricantes los que van a determinar el voltaje al que va a funcionar el equipo. Y bueno, aquí tenemos los enchufes que tienen un determinado voltaje, y si es incompatible podemos causar de que de que el equipo se queme, ¿no es cierto? Es algo que suele pasar, entonces hay que estar muy atentos del voltaje de corriente al que se conecte este equipo. En segundo lugar, bueno, una vez que ya esté enchufado, claro, tenemos que encender el equipo y tenemos que dejar que este se estabilice durante por lo menos 10 minutos. En tercer lugar, tenemos que elegir la longitud de onda requerida, que vamos a querer medir en todo caso, colocar el blanco, que es generalmente agua destilada, para verificar la absorbancia. Como les digo, son temas que se avanzan un poco más adelante con la doctora, porque es algo un poco más profundo y que debe ser más detallado. En quinto lugar, debemos colocar la muestra que queremos medir en las cubetas. Sexto, elegir el tipo de medición, si queremos obtener la absorbancia de la sustancia o la transmitancia. Les voy a pasar un documento, un PDF, en el que pueden ustedes encontrar mucha más información al respecto sobre lo que es absorbancia, transmitancia y el uso del espectrofotómetro. Me hacen recordar, por favor, para hacérsela llegar. En séptimo lugar,
debemos leer los valores mostrados en la pantalla del espectrofotómetro y también los debemos de registrar. En octavo lugar, desenchufar y cubrir, como en cualquier otro equipo. ¿Ya? A ver. El siguiente equipo que vamos a conocer, y supongo que muchos de ustedes ya lo conocen y algunos ya han tenido la suerte de poder manipular un microscopio, ¿no es cierto? Bueno, es un instrumento que está formado básicamente por una parte mecánica, que es la que le da el sostén al microscopio, y una parte óptica, que va a ser la que nos va a permitir tener el aumento de las diferentes muestras que queramos analizar. Bueno, la parte óptica es capaz también de producir o de conseguir aumentos considerablemente mayores de un objetivo o de un objeto, perdón, muy pequeño. ¿Ya? Las partes del microscopio, ustedes en histología ya lo han visto de manera muy detallada. Tenemos los oculares, que son el sitio, la parte del microscopio en el que vamos a apoyar los ojos. Tenemos el brazo, que es parte del sistema mecánico. Tenemos la base, el tornillo micrométrico, que nos da un enfoque fino. El tornillo macrométrico, que está mal escrito, mil disculpas. Tornillo macrométrico da enfoque grueso, un enfoque no tan detallado. El tornillo micrométrico es con el que obtenemos el enfoque fino. El desplazador de la platina, que nos permite hacer movimientos anteroposteriores de la platina y del lateral, o sea, un movimiento lateralizado de la platina propiamente dicha, que es la estructura metálica generalmente cuadrangular en la que vamos a poder colocar nuestra muestra a estudiar. El diafragma, la lámpara, la fuente de luz y los objetivos, que son los que van a tener los lentes que nos van a dar el aumento que queremos tener. Bueno, esto, como les repito, ya lo han estudiado mucho en histología, entonces no creo que sea necesario adentrarnos mucho en lo que es microscopio. Bueno, los principales pasos para manejar el microscopio, en primer lugar, y es algo que se les repite mucho cuando están en el laboratorio, es, primero, deben retirar el microscopio de los estantes que tenemos en el laboratorio, tomándolos con una mano por el brazo. En la región posterior del brazo del microscopio vamos a tener como una ranura para colocar la mano para sostenerlo, y con la otra mano por la base en la parte anterior, de manera que podamos tener el microscopio de manera firme. El microscopio se debe transportar en forma vertical, no lo debemos estar echando en nuestras manos. Bueno, lo podemos apoyar sobre el cuerpo para tener mayor estabilidad, pero no inclinarlo hacia los lados. Debe estar siempre parado y lo debemos sostener firmemente. Bueno, una vez lo estemos transportando, obviamente no debemos ni correr, ni estar jugando, ni estar distraídos, porque son equipos muy caros y también son equipos que se pueden descalibrar muy fácilmente con pequeños golpes que se les pueda dar mientras los estamos transportando, ¿no? Una vez que tengamos el microscopio en nuestros brazos de manera firme, nos acercamos al mesón y lo apoyamos suavemente. Otro error que se suele cometer es que uno llega, bueno, diciendo, lo llevo rápido al mesón para que no pase nada. Bueno, llega uno al mesón y de repente y lo lanzan, ¿no? Es como que, bueno, ya llegué y lo lanzan fuerte. No se debe hacer eso. Recordemos que el microscopio para su funcionamiento está formado por pequeños lentes que están muy bien calibrados, tanto dentro de los oculares como dentro del objetivo. Son estructuras que son difíciles de calibrar y si uno va y lo está golpeteando, si uno va y lo lanza sobre el mesón, se descalibra fácilmente y el microscopio se arruina. ¿Ya? Otra cosa, que una vez que lo apoyen, para acomodarlo de una manera adecuada, no lo empujen, o sea, no lo arrastren sobre el mesón, levántenlo nuevamente y acomódenlo en la posición que ustedes necesiten. No estén, por favor, arrastrando el microscopio. Son equipos caros y son delicados. En segundo lugar, limpiar suavemente la parte mecánica del microscopio con un paño seco. Generalmente lo que se usa en laboratorio es Kleenex. Es lo que la encargada, la doctora Marley Parra, nos encarga siempre, ¿no? De nunca limpiar el microscopio con un paño o papel que no sea Kleenex. En tercer lugar, debemos verificar el voltaje, lo que ya mencionaba anteriormente, de que no haya esa diferencia de voltajes en la toma de corriente y en el enchufe del equipo. Bueno, es obvio que después de verificar el voltaje, conectamos a la corriente y encendemos el microscopio, siempre tomando las precauciones de que
regulador de la fuente de luz, o perdón, de la intensidad de la luz esté en el nivel mínimo, eso en primer lugar, que el objetivo se encuentre en el objetivo de menor aumento, es decir, en el de 4X generalmente. ¿Qué más? Que la platina esté en una posición adecuada, cosas como esas. En quinto lugar, debemos sentarnos de una manera adecuada frente al microscopio. Cuando estemos manipulando este equipo, analizando placas, de repente alguna muestra, o estamos observando, por ejemplo, un frotis sanguíneo, ¿qué es lo que debemos hacer? No debemos pararnos frente al microscopio, tratar de verlo de parado, estar correteando de un lado a otro. Debemos sentarnos en los asientos que están en los mesones de manera adecuada, de frente y siendo firmes. No debemos estar moviéndonos de lado a lado cuando estamos manipulando el microscopio. Reitero, es muy probable que hayan accidentes y no quieren ustedes tener que correr con la cuenta de tener que pagar un microscopio. Ya se los estoy repitiendo mucho. En sexto lugar, abrir el diafragma del condensador. En séptimo lugar, subir el condensador sin tocar el portaobjetos porque podemos ensuciar la muestra, entre otras razones. Octavo lugar, colocar el objetivo de menos aumento o el más pequeño, es lo que les iba mencionando, que generalmente es el de 4X. En noveno lugar, pueden observar que luego de haber encendido el microscopio, recién vamos a regular la intensidad de la luz. Ya si queremos una luz alta, bueno, lo subimos al máximo nivel. Eso también va a depender de cada persona. En décimo lugar, bajar la platina y colocar el preparado en la platina. Bueno, como les iba diciendo, aquí tenemos el desplazador de la platina, que va a ser, ¿cómo les puedo decir? Una estructura de la parte mecánica del microscopio que nos va a permitir hacer movimientos de superior e inferior de la platina. Debemos platina para poder colocar nuestra muestra, porque si lo tenemos arriba, corremos el riesgo de golpear los objetivos, de ensuciarlos, de dañarlos, etc. ¿Dónde estamos? Aquí. Luego de bajar la platina y colocar nuestro preparado en la misma, debemos centralizar el preparado, es decir, tenemos que hacer coincidir el tejido con el rayo de luz que viene del condensador, observando por un costado, claro, todavía no con la vista centrada en el ocular. Buscar la distancia interpupilar del objetivo, bueno, de los oculares, perdón. La distancia interpupilar es la distancia que hay entre los dos oculares. Tenemos que estar cómodos al momento de estudiar una placa o un frotis, por ejemplo. Luego, debemos enfocar, observar. Aquí es cuando nosotros vamos a acercar los ojos hacia los oculares y sin despegarlos de ellos, vamos a hacer uso de los tornillos macro y micrométrico hasta tener un enfoque muy bueno de la imagen que querramos obtener. Es algo que con la práctica se perfecciona, ¿no? Siempre al principio cuesta tener el enfoque de una placa. Para cambiar de aumento se hace rotar el revólver. Bueno, el revólver también es parte del sistema mecánico del microscopio. Bueno, se los muestro. Bueno, aquí podemos observar a los objetivos, ¿no es cierto? Estos son los objetivos que nos dan el aumento que nosotros deseamos. Y podemos observar que los objetivos están sujetos a una estructura que es parte del sistema mecánico, esta parte negra de aquí, que se conoce como revólver. ¿Por qué se llama revólver? Porque este tiene la propiedad de poder girar como si fuera pues el cargador de un revólver, ¿no es cierto? Entonces podemos hacerlo girar para tener o para cambiar el objetivo que nosotros querramos. Entonces, para cambiar el aumento, se hace rotar el revólver, con lo que cambiamos de objetivo, aumenta el aumento, exactamente. Para sacar la preparación, giramos el revólver al objetivo de menor aumento y retiramos la lámina o la placa histológica o a la placa con frotis que estemos observando, ¿no? Y por último, apagamos, desconectamos de la corriente y guardamos. Algo que no está notado aquí es que debemos también volver la intensidad o con el tornillo que regula la intensidad de la luz, debemos colocarlo al mínimo. Es algo que se debe hacer siempre. Y otra cosa que me estaba olvidando, al momento de conectar el microscopio a la corriente, debemos estar muy atentos a que en primer lugar el cable del microscopio no esté ni enredado, no esté ni chipado, y mucho menos que cuelgue del mesón, porque eso nos
da lugar a que pueda ocurrir cualquier tipo de accidente en laboratorio. Se los repito porque puede pasar. Tengan mucha precaución cuando se estén manipulando los equipos de laboratorio. Pasamos al siguiente equipo, que es la centrifugadora de baja velocidad de sobremesa, o también llamado centrifugadora clínica. Esta es una máquina, es un equipo de laboratorio que pone en rotación una muestra para poder separar sus fases o sus partes, ¿no? Generalmente va a ser una parte sólida y una parte líquida, o puede ser también dos partes líquidas, ¿no? De repente. ¿Por qué se va a dar esta separación de las fases sólida y líquida de una sustancia o de un compuesto? Es a través de la fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga se va a encargar de separar tanto la parte sólida de la líquida por medio de la diferencia de densidades que haya. Dicho de otra manera, la sustancia del compuesto que tenga mayor densidad va a quedar abajo en el tubo de la centrifugadora y las que tengan menor densidad quedan por encima, ¿cierto? Eso es con la centrifugadora. Tenemos otro equipo que es el baño María. Es un equipo que mantiene una temperatura constante en un baño de agua que se puede calentar o enfriar según uno requiera. Este equipo consta de un recipiente donde se coloca el agua destilada en suficiente cantidad, aquí lo podemos observar. Posee un botón de encendido apagado, un selector de temperatura, un termostato que va a controlar la temperatura del agua y una pantalla digital que va a indicar la temperatura. Poca cosa más sobre el baño María. Para su manejo, verificamos el voltaje, encendemos, dejamos estabilizar por 10 minutos como mínimo, verificamos el nivel de agua destilada, que sea el que nosotros deseamos, tubos debidamente formados en una gradilla metálica, que es esta estructura que observamos aquí. Controlamos el tiempo de la reacción o el tiempo que va a quedar nuestra muestra en el baño María. Sacamos la gradilla con los tubos una vez se haya concluido la reacción o el tiempo que nosotros hayamos planeado. Y por último apagamos, desenchufamos y guardamos el equipo. Aquí tenemos diferentes sustancias, materiales que vamos a encontrar en laboratorio. Tenemos los reactivos, que existen una gran cantidad o variedad de reactivos. Vamos a encontrar ácidos, bases, sales, etc. Dentro de los materiales pueden ser de madera, de hierro, de vidrio, pueden ser también de porcelana. Entre los de vidrio van a destacar los materiales volumétricos, que son los que vamos a estudiar en este momento. Son aquellos que se utilizan para medir volúmenes. Estos pueden ser de vidrio, de plástico transparente, que en este caso serían para un solo uso, que permiten la visualización del líquido que se desea medir. Poseen unas marcas que ya están determinando más o menos la cantidad o el volumen de sustancia que estamos midiendo. Aquí tenemos... Ahora, los diferentes materiales volumétricos que tenemos en laboratorio son los siguientes. El matraz volumétrico o aforado es el primero que vamos a ver. Tenemos una imagen. Podemos observar que es un recipiente que tiene forma de pera, tiene un fondo plano, un cuello largo y también delgado. Este material volumétrico puede ser de diferentes materiales como borosilicato o polipropileno. Tiene una marca grabada alrededor del cuello que va a indicar el volumen que estamos midiendo a una temperatura específica. Este tipo de matraz presentan volúmenes que van desde 10 ml hasta 2 litros. Entonces podemos medir cantidades altas de líquidos. Dentro de los usos que tiene el matraz volumétrico o aforado, tenemos que se emplea para preparar disoluciones de una concentración conocida y exacta. Ahora, en el examen, ¿qué puede suceder? Les colocan, es un recipiente con forma de pera, fondo plano y cuello largo y delgado, puede ser de vidrio borosilicato o polipropileno. Sus volúmenes van de 10 ml hasta 2 litros. Pregunta abierta, ¿de qué tipo de material volumétrico hablamos? Sencillo, matraz volumétrico o aforado. Así es como les puede entrar en el examen, entonces tienen que conocer muy bien cada material volumétrico. El matraz Erlenmeyer es un frasco cónico de vidrio. Podemos observar que tiene base ancha, un cuello estrecho, y este puede ser de distintas capacidades. Aquí podemos observar que este es de 300 ml. El matraz Erlenmeyer vamos a utilizarlo para calentar diferentes sustancias, para agitarlas, haciendo este movimiento circulíneo, vaya, y también para preparar diferentes reactivos de trabajo en laboratorio. El siguiente material volumétrico es la pipeta manual.
El volumen de la pipeta se determina por diversas graduaciones de enrase, sí, de enrase. Esta palabra está bien escrita, pueden buscar su significado. Y la pipeta manual la podemos encontrar desde 0,1 ml hasta 10 ml, o sea, cantidades un poco pequeñas, ¿no?, de soluciones. Esta puede ser de vidrio, que son reutilizables, o de plástico, que son de un solo uso. La pipeta se llena por un sistema mecánico denominado propipeta, que es un instrumento que evita el contacto con la sustancia a medir. Si volvemos un poco atrás en el avance, van a recordar que en el tema de bioseguridad había una norma que decía nunca succionar la pipeta, siempre usar propipeta. A esto es a lo que quiero llegar, que, bueno, antes y aún ahora, hay momentos en los que para medir una cantidad de una solución con la pipeta se hace este procedimiento de succionar la solución usando la boca, ¿no?, corriendo el gran riesgo de que el reactivo que estemos queriendo medir entre en contacto con la cavidad bucal y podamos sufrir diferentes tipos de accidentes. Entonces, es por eso que había esa norma que decía nunca succionar la pipeta, siempre usar la propipeta, y es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Dentro de los usos de la pipeta vamos a tener que se emplea para medir y transferir pequeños volúmenes de disoluciones con exactitud, es lo que ya les estaba mencionando. Otro material volumétrico son los tubos de ensayo. Consiste en un pequeño tubo de vidrio que posee una punta abierta, que puede poseer una tapa, y que la doctora en la anterior clase les mencionaba que puede ser de diferentes colores. Y el tipo de color que tenga la tapa va a indicar lo que contenga este tubo de ensayo, ¿no? Bueno, contiene una punta abierta, la otra cerrada y redondeada, que se construye de cristales resistentes como vidrio o borosilicato, que permite el calentamiento de este material volumétrico. Los usos del tubo de ensayo sirve para contener pequeñas muestras líquidas, realizar reacciones a pequeña escala, conservar muestras discretas de reactivos. En el tema de toma de muestra sanguínea vamos a conocer un poco más de los tubos de ensayo, la muestra de sangre. Si tiene un color determinado la tapita, vamos a saber también qué sustancia tiene aparte de la muestra sanguínea, ¿no? Pueden ser de diferentes colores, pueden ser verde, lila, puede ser celeste, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos a la micropipeta, lo que les iba diciendo. Es un instrumento de laboratorio automático, ¿ya? Esto va a evitarnos a nosotros hacer y correr el riesgo de succionar un reactivo, una disolución con nuestra boca. Nos va a evitar ese riesgo, ¿no? Los volúmenes que puede captar la micropipeta varían según el modelo que éste tenga. Los modelos pueden ser P20, P50, P100 y admiten un máximo de 20, 50 y 100 microlitros respectivamente. El P20 admite 20 microlitros, el P50, 50 microlitros y el P100, 100 microlitros. Estos tienen puntas desechables de plástico y estériles para medir o para pipetear un reactivo o una disolución. Usamos una punta, terminamos de pipetear o de medir una cantidad de una solución y la desechamos. Existen dos tipos de puntas, las amarillas para pipetear volúmenes pequeños de hasta 10 microlitros y las azules para pipetear volúmenes grandes de hasta 80 microlitros. Los usos de la micropipeta sirve para medir pequeños volúmenes líquidos en forma exacta. Las pipetas automáticas son instrumentos de gran precisión. Para que su funcionamiento sea perfecto, se debe utilizar con mucho cuidado teniendo en cuenta varios factores. Por ejemplo, ajustar cuidadosamente el volumen a tomar. Me disculpas por el... Colocar el émbolo al final de su recorrido antes de introducir la punta de la pipeta en la solución que vamos a tomar, evitando así la formación de burbujas en la solución que estemos queriendo pipetear. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que los dos topes del recorrido del émbolo, o sea, el primer tope, que ofrece una ligera resistencia al dedo, indica el volumen exacto al que estamos queriendo tomar. Y el segundo tope se emplea para expulsar la totalidad del líquido. Si cargamos la pipeta apretando hasta el último tope, vamos a observar que vamos a tener más volumen de solución de la que nosotros queremos. Y esto puede producir diferentes errores
en las reacciones que querramos hacer, por ejemplo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que debemos devolver con suavidad el émbolo a su origen al cargar la solución. Como les digo, este es un proceso memorístico en teoría, pero en la práctica es mucho más bonito y se entiende mucho mejor al momento de manipular los diferentes materiales de laboratorio. Otra cosa, no debemos inclinar ni invertir excesivamente la pipeta cuando está cargada con un líquido. No debemos golpear ni dejar caer la pipeta ni la micropipeta. No tocar la punta de la pipeta con los dedos al colocarla, ya que la podemos contaminar. Como les había dicho, estos tienen puntas que son desechables y que también son estériles, ¿ya? Por último, debemos expulsar las puntas utilizadas en contenedores, bueno, en aquellos contenedores que estén colocados en cada una de las mesas de laboratorio. Otro material volumétrico es la probeta. Esto entró al examen del año pasado, lo recuerdo. Está formada por un tubo de vidrio de plástico transparente de unos centímetros de diámetro, no muy grande. Tiene graduación que indica distintos volúmenes, lo podemos observar en la imagen. Y en la parte inferior podemos observar que está cerrada y posee una base que sirve de apoyo. Así lo colocaba en el examen, era muy sencillo de responder. Mientras que la parte superior está abierta y suele tener un piquito, aquí podemos observarlo, con el que vamos a poder verter el líquido que estamos midiendo. Este puede ser de vidrio o también puede ser de plástico. Y los usos sirve para medir volúmenes de líquidos en forma menos exacta, ¿ya? Los tubos de Eppendorf también entró al examen. Son pequeños viales cónicos provistos de una tapa. Estos se utilizan en la centrifugadora, bueno, para hacer centrifugación a gran velocidad. Y como podemos observar, son pequeños, por ende caben pequeños volúmenes de soluciones. También sirven para almacenar soluciones, ¿no? Las cubetas del espectrofotómetro son pequeños contenedores con dos caras transparentes que pueden ser de plástico o de vidrio. El grosor va a depender de la longitud de onda a la que se quiera medir. Puede ser también de varios volúmenes. Los más frecuentes son de 1 ml y de 3 ml. Aquí los podemos observar. Uso se llama cubeta de espectrofotómetro. Se utiliza para colocar las soluciones en el espectrofotómetro, ¿no? Bueno, esto ya es parte de la práctica en sí, lo que vamos a hacer en el laboratorio. La práctica se hace de manera individual. Cada uno va a estar en el mesón y se va a familiarizar con los diferentes recursos del laboratorio. Cada estudiante va a reconocer los distintos equipos y materiales. Cada estudiante va a realizar mediciones de diferentes volúmenes de acuerdo al siguiente procedimiento. Van a llenar de agua un vaso de precipitación, van a colocar en la propipeta, bueno, van a poner la propipeta sobre una pipeta de 5 ml, van a pipetear 5 ml de agua, diferentes procedimientos con los recursos del laboratorio. Aquí tienen el cuestionario que corresponde a esta práctica. Las diapositivas se las vamos a hacer llegar una vez termine la clase. Y me parece que eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y hasta aquí es este tema. Como les había dicho, es un poco feito, ¿no? En teoría, porque es memorizar procedimientos, cantidades, es más leer el documento que otra cosa. El siguiente tema, que es toma de muestras sanguíneas, es un tema muy bonito en el que hay que analizar muchas cosas y lo va a dar el auxiliar Lino. Lino, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Entonces voy compartiendo pantalla. Sí, permiso. ¿Hay cuestionario en ese tema? ¿Perdón? Pregunto. ¿Hay cuestionario en ese tema? Los cuestionarios o las diapositivas se las vamos a subir al grupo de WhatsApp. Ahí lo van a poder obtener. Ya, gracias. Las preguntas, ¿no ve? De cuestionario. Ya, gracias. Por nada, Laia. Buenos días a todos. Entonces vamos a continuar con la práctica de bioquímica. Tocaría la práctica número 5, ¿no? Esta práctica, el título dice recogida de muestra sanguínea. Pero ¿para qué nos va a servir esto?
Vamos a analizar un poco. Es decir, yo voy a recoger la sangre de un paciente. Eso se refiere a recogida de muestra sanguínea. Pero ¿para qué voy a hacer eso? O sea, sabemos que yo tengo sangre por todo mi cuerpo. Yo tengo muchos órganos en mi cuerpo, sí. ¿Todos esos órganos de mi cuerpo están irrigados? Sí, ¿no? A través de los vasos sanguíneos llega la sangre. Entonces, si un órgano se daña, va a empezar a sintetizar o a excretar metabolitos que van a ir hacia la sangre. Y si yo saco la sangre y me doy cuenta, la analizo, voy a un microscopio, el bioquímico la analiza y ve esos metabolitos que están muy elevados o son muy tóxicos, nos vamos a dar cuenta que hay problemas. ¿Y cómo nos dimos cuenta? A través de la sangre, haciendo un examen, análisis de sangre, ya, un análisis de sangre. Entonces, si me sale un tumor igual, ya sea que me salga acá no importa dónde, el tumor muchas veces va a secretar enzimas dañinas. Y si yo saco sangre, voy a poder notar esas enzimas, ¿cierto? Marcadores tumorales también le suelen llamar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que yo voy a sacar sangre de un paciente, ¿por qué? Porque el análisis de sangre, aquí vamos a poner análisis, ¿ya? Me va a ayudar al diagnóstico, al DX. DX significa diagnóstico. Entonces, si yo voy a tener un diagnóstico, me va a ayudar, no digo que es el diagnóstico puro, pero me va a ayudar a llevarme un diagnóstico. Significa que yo tengo un diagnóstico, conozco la enfermedad, significa que conozco la enfermedad, yo voy a poder iniciar un tratamiento porque sé cómo voy a tratar eso. Y si hago un TX, es decir, tratamiento, va a haber una cura entre comillas, ¿ya? Cura. Y si hay una cura, el paciente va a estar relativamente bien, va a tener buena salud, va a mejorar, va a estar más feliz, contento, yo qué sé, ¿no? Dependiendo. Entonces ya vimos para qué queremos sacarle sangre al paciente, que es el título de este tema. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es cómo vamos a sacarle la sangre. Generalmente se lo hace por las venas. Es decir, agarramos una aguja, pinchamos la vena, extraemos la sangre. ¿Por qué hacemos eso? ¿Alguien tiene idea de por qué en las venas? Porque hay menos presión ahí. Ya, un factor excelente, bien ahí. Porque son más superficiales. Exacto, también, ¿no? Es más fácil acceso. Miren, yo aquí en mi brazo, mi antebrazo, en la fosa del codo, las estoy viendo. Seguro que ustedes las ven, algunos se nos nota más, otros menos, pero independientemente de eso, todos tenemos las venas superficiales. Ahora bien, es por eso que el procedimiento se la hace más que todo en venas. Pero solo se hace en venas, no. También se puede hacer en arteria. Canal de pulso, busco la arteria radial, meto la aguja ahí. Obviamente que es más costoso, tenemos que tener más cuidado y demás, pero de que se puede, se puede. Si yo no necesito mucha sangre, solo necesito un poquito, voy y busco los capilares sanguíneos. ¿Dónde? En la punta de mi dedo, por ejemplo. En los lados laterales de mi dedo, que ya vamos a ver eso. Pero si yo no quiero mucha sangre, puedo utilizar los de los capilares, ¿no? Que para eso se hace la glicemia, los diabéticos, en el glucómetro. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a recoger la sangre. La extracción de sangre venosa es la más utilizada, sí, ¿no? Por su facilidad, pero no es la única, por si acaso. Ahora, pero antes de ver cómo voy a sacar sangre, porque no es nomás pinchar y yo tengo la sangre y de ahí que, primero tengo que saber un poco de teoría, para saber de qué estoy hablando, qué hay en la sangre, por qué voy a sacar sangre exactamente, qué quiero buscar, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Lo que tenemos que tener en cuenta de esta diapositiva es esto, mire, 60%. Aquí le vamos a poner aproximadamente. Aproximadamente. A ver, yo soy materia, ustedes son materia, todos somos materia. ¿Qué tipo de materia? Viva, ¿cierto? Pues las moléculas que nos componen son biomoléculas. Por lo tanto, somos materia viva. Si nosotros somos materia viva, toda materia ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Ese es el concepto de materia. Entonces, si ocupamos un lugar en el espacio, vamos a tener un respectivo peso. Como a todo esto se le llama cuerpo, vamos a tener entonces un peso corporal. Todos tenemos un peso corporal. Ahora, resulta que de este peso corporal, el 60%, lo voy a volver a encerrar aquí, lo estoy encerrando, está formado por agua. H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Entonces, ya sabemos que en todo nuestro peso tenemos 60% de agua. Pero ahora sabemos dónde está ese agua. No es nomás decir, bueno, yo soy 60% de agua y ya. ¿En qué parte tengo más agua? ¿En qué lugares el agua se aumenta? ¿Dónde hay menos? ¿Ya? Eso vamos a analizar después. Pero tengamos en cuenta eso. Ahora miren este párrafo de aquí. Dice, el medio donde se realizan los procesos físicos y químicos de la vida implicados en el metabolismo de las biomoléculas. A ver, aquí tengo una célula. Recordemos que las biomoléculas son
¿Cuáles son las biomoléculas? ¿Alguien sabe? Si es del E3, estoy anotándolos igual que tienen punto por si acaso. Gabriel igual. El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. No, esos son elementos químicos que son parte de las biomoléculas, ¿no? Proteínas, Proteína, palas, carbohidratos, azúcares, vitaminas, ácidos nucleicos. Nucleicos y vitaminas. Ya no sé quién fue, porque todos hablaron, pero ya, sí es eso, no puedo anotar el nombre. Bueno, ya, entonces, tenemos la proteína, tenemos los azúcares, tenemos los lípidos y tenemos los ácidos nucleicos, ¿cierto? O sea, esas son las biomoléculas. Todo esto que anoté aquí me van a conformar a la célula. La célula está formada por esas 4 biomoléculas principalmente. Entonces, si yo tomo mucha agua, hay un medio donde se realizan esos procesos metabólicos que me van a llegar a formar estas biomoléculas. Significa que si yo formo esas biomoléculas, mi célula va a estar correctamente bien, va a estar bien formada, va a estar recambiando su membrana, va a estar cambiando la proteína de su membrana, los lípidos de su membrana, los ribosomas, que son también estructuras proteicas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la célula va a estar funcionalmente bien, va a poder realizar sus funciones. Por lo tanto, significa que la persona va a tener salud, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo disminuyo esto, el medio donde se realizan los procesos físicos y químicos de la vida. Es decir, que si yo disminuyo el metabolismo de las biomoléculas, de esta hay menos metabolismo. ¿Por qué? Porque no hay mucha agua. La célula va a empezar a funcionar mal, ya no va a ser una función fisiológica. Por lo tanto, van a empezar a haber signos y síntomas, ¿no? Que es conocido ya como tipo de enfermedades, ¿no? Signos y síntomas. Pero cuando esto es muy en exceso, es cuando ya nos empezamos a sentir decaídos, no empezamos ni a secretar saliva. Todo nuestro cuerpo en general tenemos un malestar general, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo mucha agua. Por lo tanto, el metabolismo de esta biomolécula se ve afectada. Es lo primero que tenemos que saber del agua en nuestro cuerpo. Ahora, vamos a analizar que yo les había dicho, miren aquí, les dije acá aproximadamente 60%. Le dije aproximadamente porque esto varía. Tenemos aquí un embrión, miren. ¿Qué cantidad de agua tiene? 97%. Miren, aquí tenemos una persona de 60 años o más, me dice. ¿Qué cantidad tiene? 52 a 46%. Entonces, la primera conclusión que tenemos que sacar aquí es que el agua, dependiendo de la edad, varía fisiológicamente. ¿Ya? O sea, este embrión es normal que tenga 97%. Y este anciano es normal que tenga 52 a 46%. Miren, uno de 20 años tiene 58% más o menos. ¿Pero qué quiero llegar con esto? Miren, voy a hacer una línea matemática. ¿Ya? Supongamos que aquí hay una persona que tiene 28 años de edad. Tiene 28 y aquí hay una que tiene 64, pongámosle. Ahora, resulta que esta persona de 28 va a tener más o menos un 60% de agua, aproximadamente. Y esta de 64, ¿ustedes creen que va a tener 60% de agua? ¿Qué dicen? No, va a tener menos. Va a tener menos, porque es fisiológico, es normal, entre comillas, ya es normal. Entonces, pongámosle que va a tener un 52. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren que significa que no porque yo tenga 28 años siempre voy a tener este 60%. No, hay muchos factores que varían, que hacen que varíe este 60%. Por ejemplo, un mal estilo de vida. Esta persona comienza a comer mucho, demasiado. Se engorda, es decir, crea mucho tejido adiposo. ¿Ya? La célula del tejido adiposo se llama adipocitos. Entonces, cuando hay muchos de estos adipocitos, ocupan el espacio del líquido extracelular. Entonces va a empezar a haber menos líquido extracelular. ¿Y qué hay en el líquido extracelular? Hay mucha agua. Entonces el agua va a disminuir. Y el tejido adiposo, los adipocitos, no contienen mucha agua en su interior. Por lo tanto, si una persona que 28 años es muy obesa, tiene mucha grasa, el agua, gracias al tejido adiposo, va a disminuir el porcentaje de agua. Pongámosle un 57%. Miren, a comparación del 60%. Y si baja el agua en el cuerpo, ya habíamos visto una de las funciones principales, ¿no? Pero esto más o menos está basado ya cuando baja muy en exceso. Pero más o menos nos podemos guiar un poco. Ahora, otro factor muy importante respecto al tejido adiposo es que el tejido adiposo varía en el hombre y la mujer genéticamente. Miren, este es el signo del hombre y este es el signo de la mujer.
La mujer tiene más tejido adiposo genéticamente. Lo normal es que sea así, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienen más grasa, tejido adiposo en las glándulas mamarias, las regiones glúteas, en los muslos. Puede variar, sí, ¿no? Pero eso es lo normal. Generalmente es así, en mayor porcentaje. Por lo tanto, quiere decir que las mujeres van a tener mayor tejido adiposo. Quiere decir que fisiológicamente las mujeres van a tener menos agua a comparación de los hombres. Este signo significa mayor y este signo de aquí menor. Entonces las mujeres, gracias a que tienen más tejido adiposo, menos agua. ¿Que quiénes? Que los hombres que tenemos menos, ¿no? Las mujeres tienen más tejido adiposo. Entonces ya vemos cómo el agua puede ir variando. Por ejemplo, aquí tenemos una persona de 60 años. Va a tener mucha agua, es normal que tengan. La piel, el tejido conectivo, tenemos fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno están sobre el líquido extracelular que contiene mucha agua. No va a estar adecuadamente bien funcionando esas fibras de colágeno, se van a romper. Y cuando se rompen esas fibras de colágeno se lo conoce como arruga. Y eso es normal, tiene que pasar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, analicemos el tejido cartilaginoso. Un tejido está formado por células y está formado por líquido extracelular, ¿cierto? Ese es un tejido. Para que sea considerado un tejido tiene que tener estas dos características. Pero si hablamos de tejido cartilaginoso, ¿cómo se llama la célula del tejido cartilaginoso? Condrocitos. Condrocito, excelente. Ya sé de condrocito. Pero yo quiero analizar esto. Este líquido extracelular está formado por un 85% de agua. En este líquido extracelular hay glucosaminoglicano, proteoglicano, etc. No me interesa ahorita eso. Me interesa analizar que este 85% del líquido extracelular de tejido cartilaginoso es agua. Entonces, cuando una persona llega a envejecer, va a disminuir la cantidad de agua de todo su cuerpo. Del tejido cartilaginoso también, claro que sí. Ya no va a ser este 85%. Por lo tanto, va a disminuir esto. Por lo tanto, el tejido cartilaginoso va a estar menos lubricado. Y si está menos lubricado, significa que los cartílagos van a empezar a chocar más, a desgastarse más. Ya no van a funcionar bien las articulaciones. Por eso en las personas mayores me duele las rodillas, los codos, la falange, ¿no? Etcétera. ¿Cuál es la razón? Eso es fisiológico. Les estoy explicando aquí la razón por la pérdida de agua. Es una de las razones, ¿no? O sea, imagínense si fisiológicamente perdemos agua mientras envejecemos, ¿qué pasa si esa persona que envejeció no ha tenido un buen estilo de vida y ha perdido más agua de lo normal? O sea, su tejido cartilaginoso va a estar más dañado, va a necesitar prótesis, etcétera, ¿no? Pero ya eso es temas aparte. Lo que nos interesa a nosotros es que nos quede claro con el agua. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Auxi, una consulta. Entonces, si no tomamos agua, ¿podríamos envejecer de manera precoz? No, o sea, no es que envejezamos por no tomar agua. Miren aquí, les muestro. O sea, si yo no tomo agua, mis células van a empezar a funcionar mal. Ya van a empezar a funcionar mal y yo voy a tener enfermedades, me voy a empezar a sentir mal, ¿ya? Pero ahora el cuerpo va perdiendo agua mientras vamos envejeciendo y eso es normal. Ya él lo pierde, ya las células empiezan a deshidratarse más, no se repone el líquido que se pierde mediante el transcurso de la vida. Pero eso es algo normal, digamos, ¿no? No es que no tomamos agua y vamos a envejecer. Obviamente vamos a sentirnos mal y nuestras funciones celulares van a disminuir. Eso es lo que pasa cuando no tomamos agua, no nos reponemos. ¿Y se puede prevenir esa pérdida de agua? No, es fisiológicamente normal. Lo que podemos hacer es que no baje más de lo normal. O sea, miren, por ejemplo, supongamos que esta persona está en 52%, es la pérdida fisiológica mientras yo envejezco. Pero si yo tengo un estilo de vida mal, no hago deporte, no me hidrato adecuadamente, no como sanamente, este 52% puede bajar a un 45%, ¿no? Entonces todo depende de cómo yo me cuido, mi estilo de vida, hasta que yo sea anciano. Yo me puedo quedar con 52% o puedo bajar a un 45%, por ejemplo. Todo depende del estilo de vida. Pero de que voy a bajar a 52% o por ese estándar, sí o sí. Es parte de la genética del cuerpo humano. Dios nos creó así. ¿Ya? Listo, Auxi, gracias. Ahora sigamos. Yo les dije que tenemos agua por todo el cuerpo, forma el 60% de mi peso corporal. Pero yo le dije por dónde está el agua específicamente, ¿no? Les había preguntado eso. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Va a distribuir en líquido
intracelular, extracelular. Lo primero que tenemos que darnos cuenta aquí es que el 67% del agua está dentro de la célula y solo el 33% está fuera. Esto quiere decir que tenemos más agua dentro de las células que fuera de la célula. Nos tiene que quedar súper claro eso. Pero no porque tengamos más dentro de la célula no quiere decir que no tengamos nada afuera de la célula. Sí, tenemos un 33% y eso es hartísimo. Y eso es lo que tenemos que analizar ahorita. Miren, el líquido extracelular se divide en 3. 1, 2, 3. Ahora, normalmente en histología, en el colegio, nos vienen metiendo esto, miren. Que el líquido extracelular, que ustedes escuchan líquido extracelular y se acuerdan de esto. Esta es una célula, son células esto. Líquido intracelular, extracelular. Intracelular, extracelular, ¿cierto? Lo que está fuera de la célula es extracelular. ¿Eso está correcto? Sí. Pero ese no es el único líquido extracelular que existe. A este líquido que está fuera de la célula, está entre las células, se le llama líquido intersticial. ¿Ya? Se le llama líquido intersticial. Es una de sus 3 divisiones, líquido intersticial. Porque está ubicado en el espacio intersticial. ¿Cuál es el espacio intersticial? El que se encuentra entre célula y célula. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Primer líquido. Ahora, el otro líquido es el líquido transcelular. Este es el líquido que secretan mis células epiteliales, es decir, las glándulas, ¿no? O las células epiteliales. A ver, ejemplo del líquido transcelular vendría a ser el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial de las articulaciones, ¿cierto? Líquido peritoneal, pericárdico, etc. El líquido del intestino igual, de las glándulas que hay ahí. De Brunner, por ejemplo, ¿no? El duodeno. Entonces nos damos cuenta que el líquido transcelular es otro, diferente al intersticial. Lo acabamos de notar la diferencia, ¿no? Ahora, si nos vamos al número 3, aquí vamos a poner el número 2, ya está. Vámonos al número 3. Líquido intravascular. ¿A qué creen que se refieren con esto, líquido intravascular? El plasma. Ya, al plasma. ¿Y qué es el plasma? ¿Dónde está el plasma? Está en la sangre. Está en la líquida. sangre, ¿cierto? Entonces yo aquí dibujo un vaso sanguíneo y aquí tengo mucha sangre. Tengo mucha sangre que está pasando. Tengo vasos sanguíneos por todo mi cuerpo. Significa que este líquido intravascular hace referencia a la porción líquida que hay en la sangre. ¿Cuál es la porción líquida de la sangre? Es el plasma. Ahorita la vamos a analizar eso, ¿ya? Lo que quiero que no se olviden aquí, que el líquido intravascular se refiere al líquido que está en la sangre. Aquí le vamos a poner sangre. Y esto es muy importante, sí, es demasiado importante. Porque, por ejemplo, si aumenta el líquido intravascular, quiere decir que, miren, este es el vaso sanguíneo, ya se lo mostré, ¿no? Y lo azul es la sangre. Si aumenta el líquido intravascular, aumenta el volumen de la sangre. Por lo tanto, miren cómo va a aumentar y va a chocar con las paredes del vaso sanguíneo. ¿Qué es presión arterial? Lo vamos a definir ahorita. La presión arterial está dada por la fuerza que se ejerce sobre algo. O sea que si yo me empujo, estoy haciendo una fuerza. Sí, estoy empujándome con una fuerza. Y esa fuerza es conocida como presión. Ya estoy ejerciendo una presión. ¿Qué pasa? La sangre, miren aquí, voy a dibujar otro vaso sanguíneo. La sangre cuando pasa a través de los vasos sanguíneos choca un poco con los vasos, con las paredes de los vasos. Y eso ejerce una presión arterial. Por lo tanto, una presión arterial, lo normal es, ¿cuánto es la presión arterial normal? 120. 120, 80. Depende si está en diástole o sístole, ¿ya? Pero supongamos que este es el término medio. Pongámonos 120. Es dependiendo no de la diástole y sístole. Esta es la presión adecuada que ejerce la sangre en mi cuerpo, ¿ya? En volúmenes normales, cuando el corazón está bien. Pero ahora, ¿qué pasa si este líquido aumenta mucho intravascular? Lo que sucede es que, miren, ahora tenemos mucha más sangre, por lo tanto, va a haber más fuerza, va a chocar más, y si hay más fuerza, choca más con las paredes de los vasos sanguíneos, quiere decir que está ejerciendo una mayor presión. Entonces la presión arterial aquí va a aumentar, este signo significa aumentar. Pongámosle que estaba a 120, ahora va a aumentar a 140, supongamos. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque la sangre aumentó su volumen, es decir, aumentó el líquido intravascular. ¿Ya? Vamos a ver que uno de los motivos que aumenta este líquido es por el sodio. El sodio atrae agua, el vaso sanguíneo, la sangre se llena de más agua y demás. Vamos a analizar eso después. Pero para que tengan en cuenta y nunca más se olviden, quiero que sepan esto. El líquido extracelular no solo se refiere al líquido intersticial. Sáquense ese check, bótenlo, ya no sirve.
se le tienen que venir a la mente igual la sangre, sí o sí, ¿ya? Nunca se olviden de esto. Nos ayuda a tener una perspectiva mejor de razonar las cosas cuando ampliamos más nuestro conocimiento, como estamos haciendo ahorita, ¿no? Ahora, ya vimos esto, el contenido del agua, ya. A ver, ¿la sangre es una célula o qué es la sangre? Tejido. Es un tejido, ¿no? ¿Y cómo es este tejido? ¿Alguna característica? Líquido. Ya. O sea, cuando nosotros lo vemos a simple vista, lo vemos que es líquido, excelente, ¿no? Pero si realmente lo analizamos, ponemos un microscopio, lo hacemos centrifugar, nos damos cuenta que este tejido tiene una parte sólida y tiene una parte líquida. Pero a la simple vista, yo me doy cuenta que es líquido, ¿no? En realidad tiene una parte sólida y líquida, pero como les digo, si yo lo miro, es líquido. Con eso que les estoy diciendo, está excelente. La sangre es un tejido líquido. ¿Qué quiere decir? Si me están diciendo que la sangre es un tejido líquido, pucha, aquí se lentea esta parte. Ya. Si es un tejido líquido, significa que tiene que tener células y tiene que tener líquido extracelular, porque todo tejido tiene eso, ¿cierto? Un balazo aquí en mi escritura no me está dejando escribir. Bueno, ya lo que quiero que sepan aquí es que la sangre está por todo mi cuerpo, es un tejido líquido, que tiene líquido extracelular y tiene células. Eso lo vamos a analizar ahorita. ¿Cuánto de litros en mi cuerpo, en todo mi cuerpo tengo de sangre? 5 a 6 5 a litros. 7 litros. No, 7 no, 5 está bien, ¿ya? El término medio que se utiliza, se maneja es 5 litros. Ahora, resulta que las mujeres tienden a tener un poco menos de sangre que los hombres. Mira, aquí dice de 4 a 5 litros en la mujer, 5 a 6 litros en el varón. Término medio que usamos es 5 litros. Pero si nos damos cuenta, analizamos lo que les acabo de leer, la mujer tiene menos sangre. Fisiológicamente es normal, no es que esté sucediendo algo, es que esté enferma, no, es lo normal. A pesar de que las mujeres menstruan y pierden sangre, tienen menos sangre fisiológicamente. Uno de los factores, o sea, no puedo quedarme y decir ya la mujer tiene menos sangre y el hombre tiene más y ya. Pasamos a la siguiente diapo, no. ¿Por qué es la cosa, no? Uno de los factores principales es que las mujeres, bueno, los hombres, voy a pasar esta diapo porque se me lentea, aquí. Los hombres tenemos más testosterona. ¿Las mujeres tienen testosterona? Sí, ¿Qué pero dicen? en menor cantidad. Sí, tienen testosterona las mujeres igual, pero tienen en menor cantidad, ¿ya? Menor cantidad, aquí este signo significa menos y este significa más. ¿Quién tiene más? Los hombres. Ahora, esta testosterona, van a ver si artículos, si buscan, investigan, que esta testosterona hace que se expresen unos genes que se llama GATA1 y GATA, se expresan y estos genes hacen que se sensibilice la eritropoyesis y aumente más, ¿no? Entonces, por eso que una de las razones, que gracias a que los hombres tienen más testosterona y tienen más, y las mujeres menos, los hombres van a tener mayor cantidad de sangre, ¿no? Volúmenes de sangre en el cuerpo. Pero, si nos preguntan entonces, uno de los principales factores por el cual el hombre tiene más sangre y la mujer menos, podemos responder así, por hormonas. No por problemas, sino por temas hormonales. El hombre tiene más que la mujer, ¿no? Si nos quieren decir especifique más, testosterona. Y si quieren investigar más, van a darse cuenta que es un trabalengua más de expresión de genes y demás. Pero a simples rasgos podemos decir la testosterona o términos hormonales, ¿ya? Con eso que nos quedemos está excelente. Ahora, la sangre es un tejido líquido. Todo tejido, bueno, toda sustancia líquida, nosotros podemos medir el pH. ¿Qué es el pH? El potencial de hidrogeniones. ¿Y qué es el potencial de hidrogeniones? La cantidad de hidrogeniones. ¿Qué es el hidrogenión? Un ion. Un protón. Es lo que indica el nivel de acidez en el cuerpo. Ya, está bien. Indica nivel de acidez. Ya, a ver, se los voy a explicar aquí. Entonces, el pH me ayuda a medir la concentración de hidrógeno, de protones de hidrógeno, ¿ya? Protones o hidrógeno, lo mismo.
hidrogeniones, mejor dicho. Entonces, existe una escala, aquí tenemos una escala del pH que va desde 0 a 14. La mitad sería 7. Entonces, lo que hace el pH es medir la concentración de hidrogeniones, es decir, este elemento de aquí, ¿ya? Que tiene una carga eléctrica positiva, por si acaso. Entonces, cuando este hidrogenión, cuando yo mido la escala del pH, esto voy a poner aquí pH, ¿ya? Cuando está de 0 a 7, se va a tornar más ácido. Cuando está de 7 a 14 se va a tomar más alcalino. ¿Pero qué significa ácido alcalino? ¿Cuándo es eso? Ahorita vamos a ver qué sucede. Si mi escala del pH está de 0 a 7, estamos diciendo que es ácido, ¿no? Menor a 7. Y esto se refiere a que hay una mayor concentración. Estas barritas aquí significa concentración, por si acaso. Hay una mayor concentración de hidrogeniones, ¿ya? Entonces, cuando se refiere, mi pH está más alcalino, es decir, de 7 a 14, es que hay una menor concentración de hidrogeniones. Ya este signo significa menor, ya saben, de hidrogeniones. Ahora, la sangre, ¿alguien sabe el pH de la sangre? 7.35 a a 7.45. 7.45, como media 7.4. Ya. Algo que me estaba olvidando de explicarle aquí es que cómo voy a hacer asociar yo con cuando esté ácido mi pH y asociarlo con los hidrogeniones. Si se dan cuenta, yo escribo ácido sulfúrico aquí, H2CO4. Si escribo ácido clorhídrico, HCl, nos damos cuenta que todos los ácidos generalmente tienen muchos hidrógenos, ¿cierto? En su composición química tienen muchos hidrógenos. Por lo tanto, cuando un pH esté bajo, que sea ácido, ¿por qué va a ser? Porque tiene muchos hidrogeniones, ¿cierto? Muchos hidrógenos. Y cuando sea alcalino dijimos que es porque tiene pocos hidrógenos, tiene menor concentración de hidrógeno, ¿no? Va a tener mayor concentración de OH, más que todo oxígeno. Entonces la sangre, dijimos que está en un pH más o menos por aquí, 7.35 a 7.45. Ese es el pH de la sangre. Y si me pregunta por qué el pH de la sangre está más ácido, por qué está más alcalino, ya sabemos cómo responder debido a la concentración de tanto, lo acabamos de ver, ¿no? Este valor de pH, no se olviden, de la sangre es para toda la vida, es crucial, ¿ya? Le preguntan 7.35 a 7.45. ¿Tienen alguna pregunta de pH de la sangre aquí o algo relacionado a esto? Auxi, yo tengo una pregunta que no le puedo hacer de la presión, ¿Ya? ¿ya? El sodio, la sal tiene sodio, por lo tanto la sal eleva la presión. Ujú. Ahora, y también tiene cloruro. Ahora, lo que yo quiero saber es si el cloruro de magnesio hace lo mismo, si eleva la presión. No, mira, aquí tenemos entonces el esófago, que va al estómago, ángulo de His, tenemos que se formó el estómago, intestino delgado y demás, ¿no? Las vísceras aquí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Yo ingiero cloruro, ingiero sodio, que es la sal, ¿no? Entonces esas moléculas van a caer aquí, sodio, Na, y cloruro, aquí, ¿no? Pero cuando estos van a llegar al intestino delgado, a esta zona de aquí, no va a poder absorberse los dos juntos. Se tiene que haber una ruptura de enlaces químicos. Entonces el sodio pasa por su cuenta y el cloruro pasa aparte, totalmente aparte. No es que están ligados en la sangre, ¿no? Por lo tanto, el sodio se va a quedar aquí, separado del cloruro, ¿ya? Son cosas distintas. O sea, la sal está junto, pero cuando yo llego a mi cuerpo, cuando estas moléculas llegan a mi cuerpo, la absorción es separada, no pueden absorberse juntas, ni por si acaso, ¿no? Entonces, como ya están separadas, van a viajar separadas por la sangre. Lo normal es que este sodio que yo ingerí, el riñón lo bote, ¿ya? El riñón lo bote lo que no necesita, el exceso lo bote, ¿ya? Pero cuando ingerimos demasiado, aquí ponemos demasiado, el riñón a veces no va a poder botar eso demasiado, va a tardar mucho más en botarlo, ¿ya? Por lo tanto, como va a tardar mucho más o no va a poder botarlo, ahí es cuando se genera la presión arterial, el aumento de la presión arterial. Entonces, me mencionaste un medicamento, ¿cuál era? ¿Cloruro de qué? ¿De magnesio?
cloruro de magnesio. Ah, ya, entonces cloruro de magnesio lo que va a tener es magnesio y cloruro. Si te das cuenta, el cloruro va a pasar aparte, el magnesio va a pasar aparte. Pero estos dos no ejercen un efecto como tal de aumentar la presión arterial. El que aumenta es el sodio, ¿no? Por lo tanto, no va a haber mucho lío con eso. Gracias, Auxi. Una cosita más, Ajá. es sobre la hidratación. ¿No ves que Ya. cuando un niño, por ejemplo, tiene mucha diarrea, se le da un suero de hidratación? Entonces, ¿cuál sería la diferencia si nos hidratamos nosotros normalmente con agua? ¿Por qué se le daría un suero de hidratación y no simplemente agua para volverse a hidratar? Ya. Es porque, por ejemplo, lo que se le da es el suero de hidratación, se le llama suero fisiológico. Este suero fisiológico tiene agua, grandes cantidades de H2O, pero no solamente tiene agua, sino que tiene cloruro de sodio, ¿ya? NaCl. Entonces, esto es muy importante porque cuando eso llega a mi sangre, a mi vaso sanguíneo, aquí voy a dibujar un vaso sanguíneo, ahí, entonces este sodio de aquí va a llegar al vaso sanguíneo y cuando está dentro de la sangre va a hacer que el agua que se encuentra en los líquidos extracelulares, o sea, por aquí, ese es el líquido extracelular, por aquí va a haber más líquido extracelular. Entonces el sodio cuando está aquí adentro va a hacer que este líquido extracelular se venga acá adentro, ¿ya? Se venga aquí adentro. Entonces va a haber más agua en la sangre. Va a haber mucha más agua en la sangre, ¿cierto? Entonces se va a restablecer la presión arterial. Y entonces como hay mucha más agua en la sangre y la sangre viaja por todo el cuerpo, esa agua va a poder repartirse para todo el cuerpo, para donde hubo pérdida, ¿no? Por la diarrea, por ejemplo, se pierden muchos electrolitos por todo el cuerpo, no solamente en el tracto digestivo. Entonces, gracias al que sodio saca el agua, lo trae al vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo tiene sangre. Entonces, la sangre va por todo el cuerpo repartiendo el agua al que no necesita. Esa sería la razón, ¿no? Porque solamente agua, o sea, la diferencia es si yo tomo solamente agua, a cambio si tomo suero fisiológico que tiene esto, sodio y cloruro, el sodio es muy importante por lo que acabo de explicar, ¿no? ¿Y es bueno que un adulto tome eso si no tiene problemas? No, para empezar, los adultos ya empiezan a tener una presión arterial elevada, ¿no? Porque los vasos ya se empiezan a endurar, fisiológicamente se empiezan a durar, es normal. Por lo tanto, si yo hago que tomen esto sin necesidad, la presión arterial va a estar aumentando más y más y les puede dañar, pues, ¿no? Los vasos sanguíneos, pueden tener incluso accidentes cerebrovasculares. Así que no es aconsejable, sino que cuando se lo necesite, de verdad. Listo, Auxi, gracias. No hay de qué, no hay de qué. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ya, sigamos entonces. No se olviden esta composición del suero fisiológico. Aquí es 0,9%, ¿ya? De esto. Y obviamente el resto agua. Ahora, bueno, vamos a seguir. Bueno, ya vimos esta diapo de acá. Vamos a ver la composición de la sangre. Este esquema que les voy a hacer de la composición de la sangre, por favor, no se vayan a olvidar más. Tienen que saberlo para el resto de su vida. Se los voy a esquematizar bien y tienen que acordárselo. Ahora entonces decimos que la sangre es un tejido, por lo tanto, aquí vamos a empezar aquí. La sangre tiene una matriz extracelular. Esta matriz extracelular se le llama porción líquida de la sangre, líquida. Ya esta porción que se le llama elementos formes se le llama porción sólida. Ahora, esto que se llama elementos formes se divide en dos, en plaquetas y células. ¿Por qué creen que no le pusimos directamente células aquí en vez de elementos formes? ¿Alguien se da cuenta por qué? Porque igual se divide en plaquetas. Claro, pero ¿por qué, digamos, aquí en vez de elementos formes no le pusimos célula? Célula. Porque hay también hay líquido ¿En dónde? en la sangre, porque también va a contener líquido, no solo va a ser célula. Ya, o sea, aquí está la porción líquida de la sangre, ¿no? Es la matriz extracelular. Pero ahora si nos vamos a los elementos formes de la sangre, que es esto de aquí abajo, está conformado por células y plaquetas. A ver, les voy a explicar un poquito más para darle unas pistas.
Dentro de la célula tenemos agranulocitos y tenemos los granulocitos, ya que vendrían a ser estos glóbulos blancos. Células, glóbulos blancos, células, glóbulos rojos, que también se llama eritrocito o también se llaman hematíes, ¿ya? Nunca se olviden este nombre, hematíes. Si ustedes ven en una hoja, en un estudio que dice hematíes, no se asusten, solamente es glóbulo rojo, es eritrocito, sino que es otro nombre. Es como que más científico el nombre, ¿ya? Y tendríamos los glóbulos rojos, dentro de los granulocitos, ¿cuáles estarían? ¿Dónde están los histólogos? Exófilo, neutrófilo. Ya, no, serían los linfocitos, ¿no? Serían los monocitos, que esto se convierte en macrófago después. Esto se vuelve en macrófago. Los linfocitos tenemos T, NK. Tenemos linfocito B. Estos linfocitos B, cuando entran en problemas, se transforman ¿en qué se transforman? Plasmocitos. En plasmocitos, ¿cierto? Y estos plasmocitos son capaces de sintetizar anticuerpos, es decir, inmunoglobulina, así se abrevia, I y la G minúscula. Inmunoglobulina, anticuerpo es lo mismo, ¿ya? ¿Quiénes la secretan? Los plasmocitos. Entonces vamos a tener que existen distintos tipos de inmunoglobulina, ya sea A, G, M, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí G le vamos a poner aquí M, aquí E, aquí A. Ahora, nos damos cuenta por qué en el COVID buscamos anticuerpos en la sangre, porque en la sangre tengo células, en las células tengo glóbulos blancos, en los glóbulos blancos que se clasifican a granulocitos y granulocitos, ¿no? Aquí granulocitos. Pero dentro de los granulocitos tengo linfocitos. ¿Tengo linfocitos B? Sí, estos linfocitos B tienen plasmocitos, y estos plasmocitos secretan anticuerpos. Entonces, por eso que yo voy a ir a buscar a la sangre si es que hay anticuerpos, por esta razón que les estoy explicando. Ya sea G, M, que tienen diferentes características, ¿no? Cuando son M son de memoria, cuando son G quiere decir que la infección está activa, y gracias a eso nos podemos dar cuenta en qué etapa de COVID está, ¿no? No solo de COVID, de muchas enfermedades, dengue, etcétera. Entonces ya nunca más nos vamos a olvidar que hay anticuerpos en la sangre y ya sabemos por qué, ¿no? Ahora analizamos a los agranulocitos, a los glóbulos blancos, es decir, que tienen poco gránulo. A no significa que no tiene nada, significa que tiene poco gránulos, ¿ya? En su interior esa célula. Pero si vamos a ver los granulocitos, estos de aquí, ¿cuáles son los granulocitos? Son los eosinofilos, eosinófilos y basófilos. Exactamente, neutrófilo, eosinófilo, basófilo y neutrófilo. Entonces ya completamos la serie blanca, se le llama así también a los glóbulos blancos, serie blanca. A los glóbulos rojos se le llama serie roja, glóbulos rojos, eritrocito, hematíes, muchos nombres, tenemos que aprendernoslos, pero... Ahora tenemos entonces elementos formes, las plaquetas. Tenemos elementos formes, las células, que ya vimos cuáles son las células. Ahora yo le pregunto aquí de nuevo a la pregunta, ¿por qué aquí en vez de elemento forme no le puse célula? Sí, tengo entendido que las plaquetas no tienen núcleo. Ya, Y excelente. las Vamos otras por ahí. que son las células tienen, y aparte que las plaquetas son fragmentos de otra célula más grande, que era el Excelente. eucariocito. Excelente, ¿no? Entonces, ¿las plaquetas son células como tal? No son células como tal, no tienen un material genético determinado, son fragmentos de células, ¿no? Pero no son células como tal, es por eso que aquí le puse elemento forme. No le puse directamente célula, ¿no? Porque estuviera mal. Las que son células son todas las que les acabo de mostrar, pero las plaquetas son fragmentos. ¿Tienen forma? Sí, por lo tanto se le puso elemento forme. Esa es la razón porque muchas veces van a escuchar elementos formes de la sangre y no solo escuchan células de la sangre, ¿no? Esta es la razón. Excelente, Johnny, te voy a anotar. Está Luis Castro, Johnny y está Blas anotado. Y Evelyn. Ya. Ahora, si yo les digo que, por ejemplo, quiero saber si soy adoptado y vienen y me hacen un análisis de sangre, ¿ustedes creen que van a sacar material genético? ¿De dónde van a sacar material genético? De la sangre. ¿Qué parte de la sangre? ¿De dónde? ¿El tipo de sangre? No. Yo para saber si soy adoptado necesito ver la secuencia de ADN, ¿no? La secuencia de nucleótidos.
Por lo tanto, agarran, me sacan sangre y van a analizar la secuencia de ADN. Pero, ¿en qué parte de mi sangre tengo la secuencia de ADN? El núcleo de las células sanguíneas. Ya, ¿y qué células voy a utilizar? ¿Los glóbulos rojos? No. Los glóbulos Los blancos. blancos. Porque no tienen núcleo. Ajá, los glóbulos rojos no tienen núcleo, por lo tanto no puedo analizar la secuencia de nucleótidos porque no hay núcleo, ¿ya? ¿De las plaquetas puedo? No, tampoco, porque no es una célula, no tiene material genético como tal. Entonces la única opción sería glóbulos blancos, ¿no? Cualquiera de estos, cualquiera, tienen material genético. Ahora bien, ya nos explayamos acá en el elemento forme, vamos a la matriz extracelular, se llama porción líquida de la sangre, también se llama plasma, ¿ya? El plasma sanguíneo. Ahora bien, esta matriz extracelular, el componente principal es agua, un 90 a 91% es agua. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una hemorragia, se me sale la sangre, se me sale el plasma, estoy perdiendo mucha agua, ¿no? Por lo tanto, el paciente que tiene hemorragia tiene que hidratarse. Pacientes en cirugía que salen de cirugía, hay muchos que pierden mucha sangre en la cirugía. ¿Qué tienen que hacer? Suero fisiológico, reponer el agua, ¿no? Entonces ya sabemos que en la hemorragia se pierde sangre. Si se pierde sangre, se pierde plasma. Si se pierde plasma, se pierde agua. ¿Y cómo yo sé que se pierde agua? Porque estamos estudiando que hay un 90-91% de la composición del agua. Ahora, vamos con que también hay proteínas en la matriz extracelular. Más o menos está de un 7% a 8% las proteínas. Entre ellas tenemos una que no se deben olvidar. A ver, ¿alguien me dice cuál es? La albumina, el fibrinógeno y la globulina. Bien, bien, Joana. Se va a anotar. Joana. Ya. Ahora nos damos cuenta que la albúmina es la que está en mayor cantidad en la sangre, ¿ya? Esta es la que está en mucho mayor cantidad, pero también tenemos globulinas, tenemos no inmune, ya ustedes la notan mejor, ya cuesta escribir aquí, y tenemos globulinas inmunes. Pero no solamente aquí porcentaje, me faltó porcentaje, 7 a 8%. No solamente vamos a tener eso, también vamos a tener fibrinógeno, que está encargado de la coagulación, ¿cierto? Este es muy crucial. Pero aún así, el que más predomina es la albúmina, esta acá. ¿Tengo más proteínas en la matriz extracelular? Sí, tengo ceruloplasmina, tengo alfa-fetoproteína, tengo muchas más, ¿ya? Estas son las más principales. No se nos puede olvidar esto. Otro compuesto que vamos a tener son como el oxígeno va a estar, ¿no? Ahí, el oxígeno. Vamos a tener CO2. Vamos a tener aminoácidos, porque yo como y mi cuerpo lo que absorbe es aminoácidos. La unión de aminoácidos es proteínas, ¿no? Vamos a tener muchos glúcidos, monosacáridos, lípidos, enzimas, por supuesto, ¿no? Anticuerpos ya vimos de dónde sale. Vamos a tener la urea, muchas cosas para analizar grasa, triglicérido, colesterol. ¿Ya? Ahí entran lo que son los otros compuestos. Se extiende demasiado, la verdad. Pero esto es lo que no podemos olvidar, ¿ya? Cuando ustedes escuchen sangre, no se imaginen ya la sangre color rojo y ya, ¿no? Imagínense esto, abran su mapa, su mente, y acuérdense de la composición de la sangre, que es lo que les estoy mostrando ya. Esto, por favor, de memoria, es muy importante. Es la base en bioquímica la sangre. Ahora vamos a ver, la sangre tiene... ¿Alguien tiene alguna pregunta de la composición de la sangre? Para que pasemos. Auxi, ¿se puede tener deficiencia de albúmina? Sí. La albúmina es una proteína. Miren, aquí voy a poner raya. Albúmina es una proteína. ¿Quién la sintetiza? La sintetiza el hígado. ¿Ya? Entonces, el hígado quiere decir que necesita proteínas, es decir, aminoácidos, para poder sintetizar la albúmina. ¿De dónde va a conseguir estos aminoácidos que estoy encerrando? De la dieta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo una dieta rica en aminoácidos, no como mucho aminoácido, puro carbohidrato y demás, yo no voy a tener aminoácidos en mi cuerpo. Por lo tanto, mi hígado no va a poder sintetizar proteína, en este caso la albúmina. Y la albúmina va a estar disminuida. Entonces, esa es una de las formas por la cual la albúmina va a estar disminuida. Y la albúmina va a haber fisiología que contribuye a la presión coloidosmótica. Eso hace que el líquido que está en la sangre no se escape a los líquidos extracelulares.
vamos a ver que cuando hay una deficiencia de albúmina, que ocurre mucho en las personas que no tienen muchos recursos, ¿no? En países pobres, África y demás, van a ver que los niños tienen una panzanga, ¿ya? Pero no es que tengan una panzanga porque están gordísimos, porque apenas comen pura harina, carbohidrato y demás, sino es que porque no ingieren aminoácidos, no tienen albúmina, por lo tanto su líquido que está en la sangre se le va a salir a los espacios extracelulares y se le va a empezar a salir líquido, líquido y va a crear una panzanga. A eso se le llama ascitis, ¿ya? Así que sí podemos perder albúmina, podemos tener niveles bajos de albúmina. Es por eso que la tabla de valores nos las hace, la doctora nos los hace aprender lo que es la albúmina, ¿no? Auxi, eso es lo que dijo de que se acumula líquido en las pancitas de los niños, también es llamado síndrome de Kwashiorkor, es otro. O sea, sí, sí está relacionado. Síndrome es conjunto de signos y síntomas, ¿no? Ascitis es cuando se producen edema a nivel del peritoneo, ¿no? Del líquido peritoneal. Ahí está muy relacionado. Podés encontrar, dentro de ese síndrome está la ascitis. Eso sería lo correcto. ¿Cuál es tu nombre? De la que me preguntó ahorita. Bueno, yo soy Mercedes Aramayo. Ah, sí, sí, ya te tengo anotado. Auxi, una cosita más. Eva. La que preguntó fue Eva Condoria. Ah, Sí. ya, Eva Condori. Ya. Sí, ¿cuál era la otra pregunta, Mercedes? A ver, tenía entendido que para que el cuerpo tenga albúmina es bueno consumir huevo. Pero hoy en día hay muchas personas que son veganas, no consumen huevo. Entonces yo me puse a investigar qué se puede consumir en vez de huevo para tener más albúmina. Pero no me sale específico, me sale, si no consumes huevo, consumir lácteos. Pero hay gente que no consume eso, entonces en la parte de las legumbres, por ejemplo, ¿qué se puede consumir para no tener esta deficiencia? Ya. A ver, entonces, ¿qué es lo que tiene el huevo? Tiene proteínas, ¿cierto? Es muy, muy rico en proteína. Pero cuando esa proteína llega aquí a mi esófago, llega a mi estómago, aquí, y llega a mi intestino, esta proteína se rompe y se forman puros aminoácidos. Y esta proteína que se rompieron vino del huevo. Huevo, proteína, y aquí en el estómago se rompen y se forman aminoácidos. Esto es lo que se absorbe, ¿ya? Esto va aquí va al hígado, y aquí llega el aminoácido, y aquí es donde se va a formar la albúmina. Ahora bien, me dijiste entonces, si yo no como huevo, ¿qué? Hay otras legumbres, como por ejemplo el poroto, ¿no? Los frijoles y demás, que contienen proteína. Pero cuando llegan a mi cuerpo se degradan en aminoácidos, estos aminoácidos van al hígado y finalmente se va a poder sintetizar albúmina. O sea, de cualquier manera lo que necesitamos es aminoácidos, ¿no? Tenemos aminoácidos, vamos a poder llegar a tener albúmina, porque el cuerpo no absorbe proteína como tal, lo que absorbe es aminoácidos. O sea, la rompe a la proteína y cuando una proteína se rompe salen muchos aminoácidos, es como si fueran sus hijitos. Entonces, hay muchas legumbres como el poroto, el frijol, que son bien ricos en aminoácidos y eso podemos consumir para poder sustentar, ¿no? Lo que es la albúmina. Listo, Auxi, gracias. ¿Se entendió, no es, Mercedes? Sí, Auxi, entendí, son los aminoácidos los que van a sintetizar Exactamente, eso es lo que nos interesa. Ajá. Auxi, Ya. disculpe, entonces... Las personas con anemia son las que tienen para el glóbulo rojo. ¿Cómo afectaría eso o cuál de los mecanismos de la globulina es lo que afecta a las personas anémicas? A ver, las personas anémicas, lo que generalmente el error está deficiencia de hierro, ya, ese es el principal factor de anemia, pero no es el único, ¿no? Cuando no se sintetiza eritrocito, este hierro va a estar en los eritrocitos, pero si yo no tengo eritrocito, entonces tampoco va a haber hierro, ¿no? O sea, puede ser dos maneras que ocurren las anemias principalmente. Ahora me decía de la proteína, ¿cuál era tu pregunta sobre la proteína y la anemia? ¿Cuál de las proteínas es la cual va a estar afectada por la anemia?
Ya, no es una proteína como tal, digamos. O sea, yo tengo aminoácidos y eso me lleva a formar la globulina, que la globulina es la globulina, aquí voy a poner globulina, me va a ayudar a formar la hemoglobina, ¿cierto? Me va a ayudar a formar la hemoglobina. Ahora, que yo tenga eritrocito no está determinado por cuántos aminoácidos yo como, sino está determinado por un tema hormonal más que todo, hormonal. Se llama la hormona eritropoyetina, ¿ya? Esta eritropoyetina estimula a las células de la médula ósea y hace que se sintetice eritrocitos. Entonces estos eritrocitos salen a la sangre y van y hacen su función, digamos, ¿no? Pero para que estos eritrocitos se sinteticen, sí tienen que haber mucha cantidad de aminoácidos. ¿Por qué? Porque gracias a estos aminoácidos vamos a poder formar globulina. Pero aparte de haber aminoácidos, tiene que haber hierro, ¿no? ¿Para qué? Para que la hemoglobina tiene hierro. Y gracias a este hierro, la hemoglobina va a poder captar oxígeno y CO2 y hidrógeno. Entonces el problema no estaría más que todo en que si yo no consumo proteína no voy a tener tantos eritrocitos, por lo tanto voy a tener anemia, ¿no? Sino el principal problema es un tema hormonal, o también es otro problema que se llama factor intrínseco, que es uno de los componentes de las glándulas gástricas que secretan, ¿cierto? En el estómago. ¿Se entendió o era otra tu pregunta? Capaz no la comprendí. No, era eso porque tenía esa duda. Muchas gracias. Ok. Oh, sí, una pregunta. La doctora nos dijo que el hierro es el que sintetiza en el citocromo P450. Ya. Eso es un tema, es un paquete enzimático, ¿no? El citocromo se lo ve en lo que son el retículo endoplásmico liso y en la mitocondria, ¿no? Pero eso es más que todo aparte, es un tema aparte a esto de aquí, a lo que es la eritropoyesis, ¿no? Y la anemia, es diferente. Pero es buen dato. Y yo tengo una dudita. ¿Sí? La diferencia entre kwashiorkor y marasmo, ¿cuál sería? Porque las dos llevan una deficiencia de albúmina, digamos. La de marasmo, la verdad no estoy bien enterado. La de marasmo no recuerdo bien. Sería que sí lo investigue y te lo diga, pero no recuerdo bien la de marasmo, la verdad. Gracias, José. Lo voy a investigar si no me acuerdo ahorita, marasmo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no, continuamos. Ya. Continuamos entonces, si no vamos a estar hasta la... A ver, me voy a anotar marasmo para investigar. Más bien, gracias por ayudarme también a aumentar mis conocimientos, ¿no? Presenta casi los mismos síntomas, Lino, solamente que varía en algunos aspectos, que uno hace que tenga edema y otro que... No es casi lo mismo con lo que mencionó. Ya vamos a analizarlo más. Debe haber algo diferente, por eso se le da son dos cosas diferentes, ¿no? Debe haber otra cosita. Creo que el marasmo tenía algo de las edades, no me acuerdo bien, por eso no quiero meterme a hablar sin saber, ¿no? Ahora vamos a hablar del transporte de gases, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de las funciones. Ya sabemos cómo está compuesta la sangre, entonces podemos entrar a hablar de las funciones. Entonces, una de las funciones es la transportar gases, ¿no? Aquí vamos a ver esto. Tenemos entonces los bronquios, lado derecho, lado izquierdo. Vamos a tener que por aquí va a entrar gas, oxígeno, dióxido de carbono, ¿no? Es decir, va a entrar aire. El aire está formado por gases, ¿no? Dentro de su componente tendremos oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etcétera, hasta helio y demás, ¿no? Pero lo que nos interesa es este oxígeno de acá y el CO2. Cuando el oxígeno y CO2 entra aquí por aquí, vamos a tener por aquí que vamos a tener unos vasos sanguíneos aquí, ya, en cada pulmón. Y resulta que va a haber un intercambio gaseoso, pero miren que hay una barrera aquí que está de color verde. Esa se llama barrera hematogaseosa, ¿ya? Que hace que el gaseosa, pase a la sangre, hematogaseosa, ¿no? Que el gas que está entrando aquí, pasa aquí. El gas que va a estar entrando es dióxido de carbono o oxígeno, normalmente. Dióxido de carbono. Oxígeno. Nosotros
inhalamos y respiramos oxígeno, ¿cierto? Entonces va a entrar oxígeno. Pero también hay un intercambio que va al revés, ¿no? Que está saliendo de aquí. Es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, este dióxido de carbono, cuando exhalamos, va a ser botado. Pero cuando nosotros inhalamos, la respiración, estamos metiendo oxígeno. Esto de aquí, oxígeno. Está ocurriendo un intercambio de gases. Entonces, transporte de gases, aquí vamos a poner oxígeno y CO2. Pero no porque sea lo que mayormente intercambiemos en nuestros pulmones, quiere decir que solo podemos intercambiar eso. Así que aquí vamos a ampliar un poco el conocimiento y vamos a decir que, raya, también podemos inhalar monóxido de carbono, que este es un gas tóxico, que si lo inhalamos mucho tiempo puede producirnos muchos problemas, incluso llegar a desmayarnos. Eso sucede cuando, en los incendios, por ejemplo, ¿no? Cuando se está quemando algo, se produce este gas que es tóxico, el monóxido de carbono. Es por eso que tenemos que alejarnos cuando alguien está quemando cosas, ¿no? Porque es tóxico para nosotros. ¿Puede entrar esto por aquí por la barrera hematogaseosa? Sí. El amoníaco igual puede entrar, es un gas tóxico. Así que no solamente oxígeno y CO2 va a transportar la sangre, transporta gases en general. CO2 y oxígeno es lo que mayor se transporta, sí, pero no es lo único. Entonces, esto espero que haya quedado claro, es por eso que tenemos que tener cuidado y alejarnos de ciertas sustancias nocivas. Incluso hay sustancias que he visto que no sé qué serán, pero están echando, digamos, en los micros, yo que sé, en la calle, y hacen que la persona se desvanezca, pierda la conciencia. Pero ¿por qué nos damos cuenta que sucede eso? Porque este transporte de gases no hace como tal una selección, simplemente necesitamos que el gas sea volátil, nada más, ¿ya? Así que eso. Ahora vamos a ver qué transporte de nutrientes, que ya sabemos, ¿no? Cómo funciona este transporte de nutrientes, lo expliqué. Aquí va, baja, 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 estómago, ángulo de His, que lo dibujé súper malazo. Duodeno, segunda, tercera, cuarta porción y las tripas. Ya. Entonces, transporte de nutrientes, yo me ingiero un panchito, churiqui, sopa de maní, lo que ustedes quieran, ¿no? Llega aquí esófago, estómago, y aquí empieza la digestión, llega a intestino delgado, y aquí empieza la absorción. Vamos a tener que aquí van a haber muchos vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos. En este caso vamos a hacer que sean venas, ¿ya? Entonces, supongamos que el aminoácido que yo ingerí, que es un nutriente, ¿no? El aminoácido es un nutriente, va a llegar a pasar a estos vasos sanguíneos de acá. Muchos aminoácidos pasan a los vasos sanguíneos que hay en el intestino delgado, ¿cierto? Y estos vasos sanguíneos son llamadas venas, van a llegar a confluir a unas venas que son llamadas venas mesentéricas, ¿no? La superior, también la vena esplénica va a absorber de aquí más del estómago, tenemos la vena mesentérica inferior, y todas estas se van a juntar y van a formar la vena porta, ¿ya? La vena porta. Esta vena porta va a ir hacia el hígado, ya va a ir hacia el hígado. Entonces aquí vamos a tener que esta vena porta se ramifica en el hígado, y después vienen unas venas que son llamadas suprahepáticas, y van a desembocar en la vena cava inferior aquí, ahí, en la vena cava inferior. Y esta vena cava inferior va a ir al corazón. Ahora, ¿qué quiero que entiendan aquí con esto? Quiero que vean el trayecto que hace el alimento para llegar. Miren, esófago, estómago, intestino delgado, después se absorben a las venas mesentéricas. De las venas mesentéricas van a llegar a la vena porta al hígado. El hígado va a hacer biotransformación, va a sacar lo malo, lo va a transformar en bueno, lo malo, lo que necesitemos, ¿no? Desintoxicar. El alcohol, por ejemplo, pasa por el hígado. Recién del hígado va a ir a la vena cava inferior. De la vena cava inferior va a ir al corazón. Y del corazón va a ir a todo el cuerpo. ¿Pero por qué necesitamos llevarlo al corazón? Porque si estamos ingiriendo nutrientes, necesitamos que los nutrientes lleguen a todo mi cuerpo. Todas las células de mi cuerpo, hasta la punta de mi dedo, necesitan esos nutrientes. ¿El corazón bombea la sangre hasta la punta de mi dedo? Sí. Es por eso que va del hígado, a través de la vena cava inferior, al corazón, ¿no? Ese vendría a ser el trayecto de los alimentos. ¿La sangre trae todos los nutrientes? Sí. La sangre que está en estas venas mesentérica, porta, suprahepáticas y vena cava, llegó al corazón, la transportó, todo el tiempo la transportó. Ahora ya sabemos este transporte de nutrientes, que no es nomás decir transporte de nutrientes, ya vimos cómo sucede, ¿no? Ahora transporta señales hormonales, sí, bastante. Cuando hablamos de hormona, es toda sustancia, ¿no? Que cuando llega a la sangre es considerada hormona.
Ahora también vamos a tener transporte de sustancia de desecho, que las células botan su desecho a través de la sangre, eso sabemos, ¿no? Sabemos porque las células necesitan hacer su metabolismo y sacan lo bueno y botan lo malo, digamos, ¿no? Ahora, metabolismo, hormona y sustancias biológicas también. Regulación del equilibrio ácido básico. Esto me interesa bastante, es muy importante en la clínica, bastante, bastante. ¿Qué se refiere a equilibrio ácido básico? ¿A qué creen ustedes? Ya, 7.35 a 7.45. Si me dice equilibrio, significa que la sangre tiene que estar entre aquí o aquí, ¿no? Aquí o aquí. Ese es el equilibrio. Por lo tanto, la sangre ayuda a mi cuerpo que ese equilibrio se mantenga. Pero ¿gracias a qué componentes? ¿Alguien tiene idea gracias a qué? A los sistemas buffer auxiliar, tampones. Bien, excelente. ¿Y cuáles son esos sistemas buffer? El bicarbonato, ¿no? Ya, bien, Luis. Te voy a anotar, Ordóñez. Ya, sistema buffer, ¿no? Que están en la sangre. Por ejemplo, tenemos el bicarbonato. ¿Bicarbonato hay en la sangre? Claro que sí hay en la sangre. Por eso tienen que aprenderse la concentración de bicarbonato, ¿no? 28 miliequivalentes sobre litro. Por eso están los valores, ¿no? Bicarbonato en la sangre, sí. ¿Cuál es la forma de bicarbonato? H2HCO3. Cuando hay un hidrogenión suelto aquí, el bicarbonato dice, dámelo, pum, viene aquí, según aquí. Por lo tanto, cambia su estructura química, ya no se llama bicarbonato, ¿no? Ya aumentó un hidrógeno, por lo tanto se va a llamar ácido carbónico. ¿Qué fue lo que hizo? Amortiguar la cantidad de hidrogeniones. Le quitó hidrogeniones para que la sustancia se haga más alcalina. Lo van a ver con más detalle después, pero más o menos para que tengan idea y no digan solo regulación de equilibrio ya, ácido básico. También vamos a ver que la hemoglobina es importante para esta regulación. Y las proteínas, ya, en general. Ahora, regulación del equilibrio hidrosalino, que es lo del sodio, ¿no? Cuánto de sodio botamos, la presión arterial y demás. Defensa contra microorganismos también. Ahora, es algo muy importante, es que la sangre, hay una función más que generalmente se la está implementando recién, ¿no? Se la estaba analizando más y más y más, que es la erección. Y es muy importante esta función de la sangre. ¿Por qué? Para empezar, gracias a eso existimos, ¿no? Gracias a la erección. Pero cuando yo hablo de erección, no me estoy refiriendo solamente a una erección del pene o del clítoris, sino, bueno, aquí podemos poner del pene y del clítoris, sino que también me estoy refiriendo a una erección de por ejemplo, de los vasos sanguíneos que hay en mi nariz, ¿ya? Cuando yo estoy resfriado, estos vasos sanguíneos que hay en mi nariz empiezan a llenarse de sangre. Por lo tanto, si se llena de sangre, mi cavidad nasal, el espacio aéreo disminuye. ¿Qué significa eso? Que me va a entrar menos aire, ¿no? Y aparte que cuando estoy resfriado voy a estar secretando más moco. O sea, ¿se dan cuenta? Se me inflaman los vasos sanguíneos en la nariz. Aparte que tengo moco, disminuye el espacio aéreo aquí en mi nariz. Va a entrar mucho menos aire. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar un Mentizan, voy a ponerme para intentar destapar la nariz. ¿Qué tiene el Mentizan? Tiene menta. Esta menta es absorbido, aquí mismo es absorbido, y esta menta hace que esa erección disminuya de los vasos sanguíneos que hay aquí. Erección es cuando se llena de sangre los vasos sanguíneos, ¿no? Más de lo normal. Entonces, cuando aquí se llenó de sangre más de lo normal, esta menta, el Mentizan, ayuda a que eso desinflame. Y si desinflama, va a haber mayor paso de aire. Es decir, la persona va a poder respirar mejor, ¿no? Por ejemplo, para una erección, se toma ¿cómo se llama la tableta? Se me fue el nombre. ¿La Viagra? La Viagra, la tableta azul, ¿no? La Viagra. Entonces, esta Viagra va a ocasionar que haya erección aquí, en el pene, pero no solamente ahí, sino que también en los cornetes nasales, a nivel de la cavidad nasal. Son vasos sanguíneos que tienden a tener una erección fácilmente, ¿ya? Es por eso que bueno, no sé si van a ver, pero bueno, las personas que consumen Viagra, obtienen una erección en el pene, pero no solamente en el pene, al mismo tiempo obtienen una erección en la nariz. Por eso como digo, no sé si van a ver,
Pero las personas que toman Viagra van a empezar a hablar como que la nariz tapada, digamos, porque se le inflamaron los vasos sanguíneos de ahí, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para las vías aéreas, tomar en cuenta una función de la sangre. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto hasta ahorita? ¿Sí? Siempre tuve la duda desde el año pasado que mi doctor lo mencionó, que cuando podía haber algún fallo en la vena porta y no se llegara a ocurrir lo que es el transporte de los nutrientes hacia el hígado. Y me preguntaba qué pasaría si no se diera eso químicamente, qué pasaría con nuestro organismo. O sea, si no se puede transportar nutrientes por la vena porta, ¿a eso te referís? Si hay un fallo ahí. Exacto, y no llegara al hígado. Lo que se hace es administrar por vía venosa que provenga de las vías venosas superiores, digamos, ¿no? Por ejemplo, una bránula aquí por el brazo y ahí te inyectan vitaminas y demás, vitamina B1, complejo B, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque eso va a llegar directamente al corazón. Si yo ingiero algo, ¿vale? El estómago necesita pasar vía vena porta sí o sí, pero si yo me inyecto algo aquí, va a ir directamente hacia el corazón, ¿ya? El efecto va a ser más rápido, no necesita pasar la vía vena porta. Así que es por eso que las personas que no pueden comer, ya sea que tengan úlceras en el estómago y demás, no le van a poder estar dando comida, sino que le van a alimentar a través de las vías venosas, ¿no? A través de la vena, mejor dicho. ¿Existe la nutrición parenteral o enteral? Sí, eso es la parenteral, cuando es por vía venosa, ya cuando es por vía sanguínea, mejor dicho. Entonces, eso es lo que se hace cuando las personas no pueden ingerir alimento o independientemente, ¿no? Hay personas que entran en coma igual y si no se van a morir, digamos, no pueden ingerir alimentos de ellos. Entonces, esa es otra alternativa que se puede hacer, ¿no? Pero hay que buscarle solución a la vía vena porta porque no vivir todo el tiempo con sueros y demás, obviamente, ¿no? ¿Se entendió, Diego? Voy a anotar. Ya. Entonces, sigamos. El análisis de sangre es una herramienta de demás. Ya. A ver, aquí lo que quiero que entiendan mucho texto es que cuando yo saco sangre de mi paciente, voy a buscar un tubo de ensayo. Esto se llama tubo de ensayo. Lo voy a encerrar. Aquí está. Tubo de ensayo. Ahora lo voy a borrar. Ese es el tubo de ensayo. Yo agarro la sangre y la pongo ahí, en el tubo de ensayo. Pongo la jeringa hecho en el tubo de ensayo. Generalmente los tubos de ensayo van a tener anticoagulantes. No todos. Ya les voy a explicar quiénes tienen, quiénes no. Dependiendo del color de las tapas. Pero lo que quiero que sepan es que cuando se echa la sangre y tiene anticoagulante, la sangre va a empezar a tornarse, se va a dividir en dos porciones. Esta aquí, miren, vendría a ser la porción de elemento forme, ¿cierto? O también llamada parte sólida de la sangre, que conforma un 45%. 45%. Ahora, esta porción de aquí vendría a ser la porción, ¿qué porción? ¿Líquida o sólida? Líquido. Líquida, ¿no? La porción líquida. Entonces, esta vendría a formar un 55%. 55 más 45, 100. Ahora, yo quiero que vean esto de aquí. Aquí hablamos de elementos formes, ¿no es cierto? Aquí está elementos formes, forman un 45%. Pero el que forma la mayor parte es el eritrocito. Pues ya no se puede escribir acá. Forma el 44%. ¿Ya? 43 a 44 le vamos a poner. Y el resto vendría a ser glóbulos blancos y plaquetas, que vendrían a formar entre 1 a 2%. ¿De qué estamos hablando? Del 45% total, ¿no? Entonces nos damos cuenta que lo que predomina es los eritrocitos, ¿no? En los elementos formes. Hay muchísimo a comparación de glóbulos blancos y plaquetas. Ahora bien, ya tenemos entonces que cuando echamos a un tubo de ensayo que tiene anticoagulante, esto es lo que sucede. Pero resulta que cuando yo no pongo anticoagulante al tubo de ensayo, sucede otra cosa. Es muy diferente. Primero que nada, tenemos que reconocer el color. Miren, es un color más claro, más amarillento, ¿no? A diferencia de la parte sólida, es más espeso, más oscuro.
Lo primero que tenemos que hacer es reconocer eso. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo no pongo un anticoagulante en el tubo de ensayo y echo la sangre? ¿Ya? Yo no pongo anticoagulante. Lo que pasa que en el plasma, recordemos que había una proteína que se llamaba fibrinógeno. ¿Para qué estaba encargado de fibrinógeno? ¿Cuál es su función? Coagulación. Coagulación. Ya, excelente. Lo relacionamos con la coagulación por la red de fibrina que forma, ¿no? En los vasos sanguíneos. Entonces resulta que por la densidad, este fibrinógeno empieza a bajar, baja, y cuando está aquí el fibrinógeno, las proteínas, empiezan a chocar con los eritrocitos. Empiezan a chocar. Y cuando chocan con los eritrocitos, se activan el fibrinógeno y empieza a formar una red de fibrilla. Es decir, empieza a haber un coágulo aquí en todos los elementos formen. Esto se llena de coágulo. ¿Ya? Pero este plasma significa que el fibrinógeno ya no va a estar en el plasma. ¿Por qué? Porque se fue aquí. Ya no hay fibrinógeno aquí en el plasma. Cuando el plasma deja de tener fibrinógeno, automáticamente se le llama suero. Suero. ¿Ya? Entonces, ¿qué había sido el suero? Suero es igual a plasma menos fibrinógenos. ¿Ya? Eso es lo que es el plasma. A ver, aquí voy a bajar esto. Fibrinógeno. Esto no se olviden, porfa, la doctora lo pregunta bastante, ¿ya? ¿Qué es el suero? Es el plasma menos las proteínas de fibrinógeno, ¿ya? ¿Por qué? Por la densidad, estas se bajan y empiezan a hacer coágulos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo echo un anticoagulante? Hace que estos fibrinógenos no se activen, por lo tanto no se van a activar y no van a formar este coágulo, ¿ya? Por lo tanto, se van a tender a estar por la superficie nomás. Se van a repeler, digamos, el anticoagulante hace que se repela el fibrinógeno. Por lo tanto, se va a quedar aquí en el plasma nomás. Y el plasma se va a llamar plasma, ¿no? ¿Se entendió lo que es suero y plasma? A veces cuesta entender un poquito. ¿Alguien tiene alguna duda de suero o plasma? Para que lo vuelva a explicar. No, Ausi, se entendió muy bien. Gracias. Ya. Ahora entonces vamos aquí. ¿Por qué necesitamos saber si queremos suero o plasma? Porque ambas cosas son muy diferentes. El suero, miren por ejemplo, el suero se le analiza en pruebas bioquímicas, pruebas serológicas para ver anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ver si tengo anticuerpos para el COVID, se hace una prueba serológica, es decir, suero. Cero significa suero, logia significa estudio, ¿no? Esto se lo utiliza generalmente para los anticuerpos. No solamente para ellos, ¿no? Pero es lo que más se utiliza. Pero ahora, cuando yo quiero hacer un hemograma, lo que voy a necesitar es el plasma, ¿ya? Solo necesito el plasma, ya no necesito el suero. Entonces, a ver, ¿qué me responde? Si yo quiero hacer un hemograma, que solo voy a necesitar plasma, ¿tengo que echar anticoagulante, sí o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Y si yo quiero hacer suero, ¿echo anticoagulante? No. No, ni idea, ¿no? Ni loco, ¿ya? Así que es por eso la importancia de saber diferenciar suero y plasma. Porque para cuando el bioquímico quiere hacer diferentes pruebas, necesita suero o necesita plasma, dependiendo qué quiera hacer, ¿no? Ahora ya vimos el plasma, todo lo que les expliqué de su composición aquí. Ya si ustedes quieren leer esto, bien. Aquí esto sí me interesa. Después de traer la sangre se le agrega anticoagulante y se centrifuga. A ver, la centrifugación creo que está aquí, hay otro más. Está más adelante, Ya, aquí quiero que vean esto. Ya saben esto por histología, cuánto miden, la forma bicóncavo, saben que los eritrocitos no tienen núcleo, duran 120 días aproximadamente. ¿Por qué creen que viven tan poco los eritrocitos? ¿Se han puesto a pensar en eso? Porque se renueva la sangre en el vaso, sí, puede ser. Ya, pero el vaso lo fagocita los macrófagos del vaso porque el eritrocito está viejo, ya no está bien, pues no está en buenas condiciones. ¿Pero por qué va a estar viejo? Puede ser porque su transporte también de agua es
mucho, es 100 veces mayor que su volumen y su membrana entonces va a estar activa continuamente. Más o menos va por ahí la cosa, va en cuanto a sus estructuras celulares, va por ahí. Ajá, creo, Bien, bien, Diego. Esa es una de las causas principales, porque la célula, los eritrocitos no tienen núcleo, y el núcleo está en material genético. El material genético me indica que yo voy a sintetizar proteína. Llevar esta proteína para la membrana celular de la célula, para el ribosoma, para la mitocondria, necesitamos más glucosa, más glucosa. O sea, el núcleo es el que controla, es el cerebro de la célula. Si no hay un núcleo, no va a haber un renovamiento de estructuras celulares adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, la célula va a tender a envejecer más rápido de lo normal. Y ahí es cuando esta va y pasa por el vaso, por el hígado o por la médula ósea. Resulta que el vaso anatómicamente está ubicado en el hipocondrio izquierdo. Ha habido muchos casos donde los niños están manejando su bicicleta y se caen, ¿no? Y se clavan el manubrio aquí en el hipocondrio izquierdo y se lo clavan por una zona bajito y le llega a desgarrar el vaso. O sea, el vaso tiene mucha sangre, el vaso. Entonces empieza a desangrar el vaso por allá adentro. ¿Qué es lo que hacen? Esplenotomía. Es decir, sacan el vaso. La persona puede vivir sin el vaso, puede vivir. Ya, así que se lo saca el vaso. Entonces los eritrocitos ya no van a morir aquí. Va a empezar a morir el hígado. Supongamos que este paciente tiene insuficiencia renal. Insuficiencia hepática, mejor dicho. Su hígado va a estar agotado. El hígado tiene muchísimas funciones que cumplir. Ya, vitamina A, D, K. Tiene muchas funciones que cumplir. Por lo tanto, va a estar ocupado. Y peor con una insuficiencia hepática, ¿no? Están chao, digamos, ¿no? Producción de bilis. No, está chao. ¿Dónde van a morir después los eritrocitos si están ocupados el hígado y el vaso? O sea, ya no pueden morir ahí. En la médula. En la médula. En la médula ósea, excelente, ¿no? En la médula ósea. Ahora, pero sabemos que los eritrocitos tienen los grupos, las proteínas llamadas hemoglobina, y estas tienen hierro, ¿no? Entonces, cuando los eritrocitos mueren, este hierro que tenían en su hemoglobina, lo vamos a volver a reutilizar para formar una nueva hemoglobina. ¿Dónde? En la médula ósea, ¿no? Porque ahí se sintetiza eritrocitos. Entonces ya tenemos que empezar a asociar, ¿no? Si no hay hierro, está el vaso. Si no está el vaso, está la médula. Leucocito ya hemos visto, granulocito, ya después vamos a entrar a detalle en el otro tema. Ahora, esto es muy importante. La próxima clase, que ojalá sea presencial, yo creo que va a ser presencial ya. Tenemos que hacer extracción de sangre venosa y capilar. Por lo tanto, vamos a empezar explicando la extracción de sangre capilar. Lo que más me interesa, lo que generalmente más ocupamos es la lanceta. El papel absorbente siempre hay que tenerlo en cuenta. Los guantes, las gradillas, bueno ya, la torunda de alcohol, vamos a tener que tener una mojada, vamos a tener una torunda seca. Ya les voy a ir explicando mientras les explico el procedimiento que necesitamos. Y aquí tenemos los recursos que necesitamos, ¿no? Guantes esterilizados, que no estén contaminados. Esterilizados significa que estén libres de organismos, ya sean, por ejemplo, bacterias en forma vegetativa o de esporos. Estéril, totalmente estéril, ¿no? Necesitamos algodón. Necesitamos alcohol al 70%. Este alcohol actúa como antiséptico, ¿ya? Antiséptico, es decir, que puedo aplicarlo en tejido vivo. También actúa como desinfectante, pero a mí me interesa su función antiséptica, porque lo voy a utilizar en mí. Yo soy una persona que tiene vida, es decir, tejido vivo. No al 90%, no. El 90% es más que todo fijador, ya no es antiséptico como tal. Ahora bien, vamos a utilizar las lancetas, que son estas cositas de aquí, miren, estas de aquí. Ahorita les voy a explicar más. Plastilina para sellar, tubos de vacío. Obviamente gafa protectora, que es una medida de bioseguridad, ¿no? Jeringa, aguja, todo eso. Ahora, cuando nosotros vamos a sacar sangre, tenemos que darle una identificación a esa sangre. Sí o sí tenemos que ponerle el nombre, la edad, del sexo, si es hombre o mujer, de dónde procede, qué tipo de prueba se va a realizar. O sea, tengo que anotar todo, ¿no? Cuando yo voy a extraer sangre de alguien.
Porque cuando yo veo la sangre no voy a poder saber de quién es, después si algo pasa, se pierde, se desacomoda el lugar, alguien la movió, ¿no? Por lo tanto, gracias a todos estos datos, que es muy importante, tenemos que anotarlos. Entonces, vamos a tener que hay sangre arterial. Yo les dije que se puede extraer sangre arterial, sí. Sangre venosa también. A ver, ¿cuál va a ser la principal diferencia a simple vista de la sangre arterial y venosa? El color. Color. La falta de oxígeno. Por la falta de oxígeno entre la arterial y la venosa. Ya, eso ocasiona el color, ¿no? El CO2 y el oxígeno. Pero, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es más oscura, cuál es más clara? La arterial es más clara. Ya. Para que no se olviden, agarro aquí, digo sangre venosa, me agarro la letra O y digo que la venosa es la que es más oscura. Ya está, nunca más se van a olvidar de esto, ya cuál es oscura, cuál es clara, porque se suele chipar al veces uno, ¿no? Venosa, ¿se acuerdan de la O? Es la más oscura, ya estuvo. Entonces aquí esta va a ser la venosa, ¿no? Y la arterial la más clara. Ahora, vamos a hacer la punción capilar. Ya vamos a hacer la punción capilar. Lo primero que tengo que hacer es ver dónde. El sitio de punción. Sitio de punción. Yo voy a buscar el dedo anular. El dedo anular. Vamos a buscar la yema del dedo, o sea, más o menos la punta. O muchas veces se lo hace también el lóbulo de la oreja. El lóbulo es la parte de la oreja que no tiene cartílago, ¿cierto? Por lo tanto es simple, o sea, no tiene mucho dolor aquí. Y aparte que se puede encontrar muchos capilares fácilmente. Otra que se le hace es la superficie plantar medial o lateral del talón. Lo vamos a ver después. Esto se le hace más que todo a los neonatos. La que nosotros vamos a hacer es esta. Dedo anular. ¿Ya? Entonces buscamos el dedo. A ver, aquí creo que tengo una imagen. Ya. Podemos hacer el anular. Podemos hacer en el dedo al medio también. Estos dos son los más recomendados, ¿ya? Por su gran superficie que tienen en las yemas. Lo que tenemos que hacer es realizar una antisexia del lugar. Con una toronja con alcohol al 70%, agarramos, hacemos una antisexia para eliminar todos los microorganismos o desechos que hay en esa zona, ¿no? Suciedad y demás. Dejamos secar el área, no me refiero a 10 minutos, ¿no? Que dejemos secar, no, un rato. No vamos a soplar, ¿ya? O sea, miren, agarramos sitio de punción, hacemos primero hacemos un masaje, ya hacemos un masaje, para que la sangre empiece a circular hacia el extremo distal del dedo, ¿no? Se empieza a acumular más que todo. Entonces más o menos hacemos un masaje, agarramos, hacemos la antisexia con un alcohol al 70%, lo pasamos una vez en círculo. Es suficiente. Lo pasamos una vez y ya está, antiséptico el lugar. No significa porque agarro y lo vuelvo a pasar, voy a estar limpiando más. No, ese es un error que se comete. Cuando hago eso estoy removiendo la suciedad de nuevo, A cambio, cuando doy una vuelta en círculo, es como que saco la suciedad y ya está, digamos, ¿no? Aparte que cuando hago esto, lo muevo mucho, lo refrego con un alcohol mojado, por una torunda con alcohol mojado, estoy haciendo que se moje más esta zona. Y yo tengo que dejar que seque el área, ¿cierto? Por lo tanto, va a tardar más en secar, todo se complica. Así que es una pasada de un círculo en el lugar, ya está. Suficiente, es mucho error que se cometen hacer eso. No. Una bien hecha y ya está. Espero que deje secar y hago la punción, ¿ya? Se la hace con rapidez y firmeza. Ahora, lo que yo voy a hacer la punción aquí es la lanceta. Puse una imagen acá está. Miren, para la punción, esto se llama lanceta. Agarro, viene el cuerpo de la lanceta y viene la cabecita de la lanceta. Miren cómo esta cabecita se retira. La retiré la cabecita, la retiré y me queda esta agujita. Esta agujita es lo que tiene que introducir en el dedo. Ahora aquí miren, esto no me convencen tanto, igual a la doctora, no le convencen tanto el lugar donde está haciéndolo. ¿Dónde es el lugar indicado? Ya dijimos en el dedo anular o en el dedo del medio, ¿cierto? Pero miren aquí. Ya supongamos que este es un dedo, ahí está la uña y demás. Por las partes laterales del dedo, por ejemplo del medio, por las partes laterales, vamos a tener que están pasando los vasos sanguíneos, vamos a dejarlo con azul. Están pasando los vasos sanguíneos, sí hay muchos sanguíneos, se ramifican capilares y demás. Pero resulta que por la parte más anterior del dedo, es decir, más o menos por la yema, más o menos, por aquí,
están pasando los nervios. Esa es la posición anatómica entre las arterias, venas y nervios que hay aquí en el dedo. Entonces nos damos cuenta que los nervios están más anterior, más como yendo para las yemas de los dedos, ¿cierto? Para las yemas. Entonces, si yo voy a pinchar la yema de los dedos, ¿va a encontrar sangre? Sí, porque por todo el lado hay sangre, pero va a hacer que el paciente le duela más, porque tengo mucha inervación aquí en los dedos, en la yema de los dedos. A cambio, en las partes laterales lo que voy a tener es más capilares, no voy a tener tanta inervación. Para que se den cuenta, ¿por qué tengo tanta inervación en las yemas de los dedos? Porque tengo muchos receptores de Meissner, corpúsculo de Meissner se llaman. Incluso las personas que tienen problemas de la vista pueden leer con tan solo tocar, ¿no? El relieve de las cosas, de las letras, pueden empezar a leer la visibilidad que tiene las yemas de los dedos y vamos y le pinchamos ahí, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscar estas partes laterales de los dedos. Aquí creo que tengo otra imagen. Miren, esta parte lateral, aquí, o en el dedo del medio también, ¿no? Pero no es de mucha preferencia pinchar aquí. No. Ya les expliqué por qué, ¿no? Una disposición anatómica que podemos evitar hacerle doler al paciente. De que vamos a encontrar sangre, vamos a encontrar. Ahora, una vez hago la punción, como se ve aquí, miren, le está metiendo aquí le metió la lanceta. La persona va a empezar a caer sangre de su dedo. Poquito, tenemos que apretarle un poquito. Tenemos que descartar la primera gota. Tenemos que descartar la primera gota. La primera gota no me sirve. No me sirve la primera gota. A ver, aquí creo que tengo una imagen. Aquí, miren. Aquí se los voy a explicar de nuevo. Ahora sí, aquí está bien. Hago el masaje. Una vez haya ubicado el sitio de punción. Busco cualquiera de estos dos dedos. Me voy a la zona laterales. Ya les expliqué por qué. Hago la antisexia, que ya se les expliqué por qué también, no cómo también. Ahora, agarro bien el dedo y con firmeza pongo la lanceta, asuncho. La primera gota la voy a sacar con una torunda seca. Para eso era la torunda seca. O sea, metió la lanceta y aquí va a empezar a salir sangre, ¿cierto? Una gotita. Esa gotita que va a salir aquí, la voy a limpiar con la torunda. Seca, no mojada. Ahora va a empezar a salir la segunda gota de sangre. Esa segunda gota la voy a agarrar con este tubito, ¿ya? Y esa gota es la que me va a servir. En este procedimiento, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Por qué no sirve la primera gota? Sí, bueno. Ya, la primera gota no sirve por dos razones. Una, porque cuando nosotros metemos la jeringa, esta aguja aquí, miren, esta aguja está en contacto con la sangre, ¿cierto? La sangre que va a estar aquí. Tu micrófono creo que lo dejaste. Ya. Ahora esta aguja va a estar en contacto con la sangre y cuando esa aguja entra, va a romper el eritrocito. Es decir, miren acá, hay un eritrocito. Viene la aguja, entra aquí. Fran, este eritrocito va a sufrir lisis por compresión, ¿no? Entonces, cuando este eritrocito sufre lisis, va a liberar enzimas y van a liberar potasio, porque dentro de la célula hay mucho potasio, ¿no? Ya lo han estudiado en fisiología. Entonces, estas enzimas y este potasio van a contaminar mi muestra, lo que yo quiero obtener, ¿no? Las enzimas pueden hidrolizar otras proteínas y demás. Eso no quiero yo. Es por eso que yo voy a descartar la primera gota. En la primera gota se va a ir estas enzimas y se va a ir el potasio. Otra de las razones de por qué descarto la primera gota es por el alcohol. Supongamos que no secó bien el alcohol o quedó resto del alcohol, ¿ya? Cuando sale la gota, está saliendo la gota y miren, sale la gota, está saliendo, se va a contaminar con el alcohol. Y el alcohol va a contaminar mi muestra, entonces va a estar mal la muestra. Esas son las razones de por qué tengo que soltar la primera gota. No me sirve, ¿ya? Bioquímicamente esta es la razón. Ahora, bueno, no es tan difícil esto, ¿no? No es tan difícil esta punción. Ahora, aquí quería mostrarle esto, que también se puede hacer en el lóbulo de la oreja, ¿no? Aquí, donde se coloca en el aro. Los neonatos, cuando nacen, sus deditos son demasiado chicos, no tienen tanto tejido adiposo, y es como que un poco a veces incómodo, o no se llega a sacar una cantidad de sangre adecuada en sus deditos de ellos, ¿no? Son demasiado chicos.
Además que la lanceta tiene que ser más especial para ellos, ¿no? Por lo tanto, se busca generalmente el talón de los niños, porque en el talón siempre vamos a encontrar tejido adiposo, ¿ya? Vamos a encontrar mucho tejido adiposo, pero esta parte no se debe desunchar, sino las regiones laterales del talón, ¿sí? Sí, no las regiones laterales. Entonces hagamos una conclusión. Para nosotros que somos ya personas más adolescentes y demás, podemos hacer aquí punción de los dedos, ¿no? Y lóbulo de la oreja. Pero generalmente